Si tú eres una persona que tiene problemas con 1000 personas al mismo tiempo, pero esas 1000 personas entre ellos no tienen ningún problema, ¿quién es el problema realmente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Funky Dilema. Por acá, Luis Acacio. Por aquí José Flores. Tenemos un episodio especial. Bueno, ya estoy cansado de que cada vez que invitemos a alguien digamos, esto es un invitado especial, esto es un episodio especial. No, esto es un episodio nice. O sea, No tiene tripense, nada por lo menos. especial. Sí tiene algo especial, bro, porque normalmente grabamos Luis y yo, y ahora estás tú, presente. Una persona muy querida para el podcast. Años de trayectoria aquí en el podcast con nosotros, de background. Lo que pasa es que Enrique es nuestro guionista. Entonces Exacto. decidimos como que por primera vez sacarlo a la luz pública, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo te encuentras? Soy Enrique, soy amigo y invitado enchufado, tú sabes cómo hacemos las cosas y ya está, pues, a hablar de lo que sea. Pero Bueno, bueno, cabe destacar que Enrique, yo estudié con él en el colegio hace muchísimo tiempo, y Enrique era lo que Eso fue todos como por ahí por llamaban... los 80, ¿no? Por los 80, exacto. Claro. Como que en la época de los Bee Gees y tal, ¿te acuerdas? Eso, En fin. claro, sí. Entonces, Enrique era considerado el cerebrito del colegio. Era la única persona que podía pasar exámenes a punta de simplemente leer por encimita un libro antes de ver el examen. Entonces, Verga. es una persona con, sí, como una buena capacidad intelectual, se le podría decir, a pesar de que no José le Daniel gusta que, siempre, él no le gusta que le digan esas cosas porque José después Daniel dice como siempre que no. exagera, pero bueno, uno hace lo que se puede, uno trata de ser un poquito menos ignorante. Un poquito menos ignorante. Que yo trato de ser Huevón, más ignorante para no... marico, está recho, porque yo por lo menos estudiaba así antes de entrar a la vaina y era como que, venga, capaz de la Revolución Francesa, bueno, vamos a echarle bola. Y entraba y sacaba que sí, 9.5 y el profesor, bueno, 10, dale. Y tú me Marico, estás diciendo que este dicho 9.5. leía dos vainas y de repente, ¡pum!, 20. No, yo sacaba 18, luego estaba el cerebrito real que sacaba 19 y 20. Entonces yo estaba Claro, ahí pero detrás, pero yo no me esforzaba tanto. el cerebrito real, Sí, se mató pasaba estudiando. una semana estudiando así, 24/7, así, se sabía todo, tenía fichas así. Enrique, Soñaba con el peo. Y sacaba un punto más. Mientras Enrique debía estudiar, le estaba viendo a Doctor Goku en su casa, ¿me entiendes? Entonces, o sea, nadie se explica, ¿me entiendes? Cómo es que logra esos resultados, pero bueno, no importa. Enrique. Mira, yo tengo que decir una cosa sobre esa época. Esa fue la época en la que yo me volví más friki porque fue cuando tuve una computadora en casa. O sea, no, ya tenía una computadora en casa desde antes, pero la tenía en mi cuarto. Es decir, desde Ok. los 14, yeah. 15 años fue la primera vez que tuve una computadora en mi cuarto y uno empieza a ver anime, empieza a leer cosas, incluso lo que hago ahorita ya lo hacía desde antes, que es la Wikipedia, empiezas a meterte en un artículo y de ahí vas a otro artículo y de ahí vas a otro artículo y de ahí vas a otro artículo y empiezas en un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial, a la media hora estás en un artículo sobre física y una hora después estás en un artículo sobre la iglesia y una hora después estás en un artículo sobre José Pérez de no sé dónde. Entonces, Queda claro eso que es esos son bastante los divertido. famosos rabbit holes, ¿no? Sí, y de hecho, fun fact, que les vamos a decir, para ya empezar con los fun facts divertidos, ¿sabían que hay una competencia de llegar de un artículo A a un artículo B en Wikipedia a través del menor link posible? No, ¿Cómo ¿en así? serio? A ver, ¿sabes que en la Wikipedia hay enlaces a otro artículo, ¿no? O sea, están los enlaces en azulito y vas de ahí a otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro. Hay competencias que te dicen, tienes que pasar del artículo sobre la Segunda Guerra Mundial al artículo sobre, qué sé yo, el Física. invierno del 53. Ok. Y tienes que llegar en la menor cantidad de enlaces posibles. ¿Y quién qué friki. lleva el conteo de esto? Qué horrible. Lo puedes categorizar. Y hace poco, hace unos meses, vi un video de alguien que lo mapeó todo. Hizo un video de YouTube mapeando todos los enlaces de la Wikipedia. Y aparentemente, con ciertas excepciones, porque hay ciertos enlaces de Wikipedia muy difíciles de acceder, pero en la gran mayoría de la Wikipedia, no me acuerdo el porcentaje ahorita, puedes acceder en menos de 6-5 clics. De cualquier punto a cualquier punto de la Wikipedia. Es una vaina muy frita, pero... ¿Sabes que eso me recuerda un poquito a este rollo de que a cuántos handshakes estás de una figura importante? Exactamente. Es el mismo algoritmo matemático, maneja las dos cosas, ¿sabes? De que Ok. estás a 5 o 4 o 5 grados de conocer a una persona importante, porque una persona que conoce a otra, conoce a otra, conoce a otra,
puedes llegar a cualquiera persona del mundo, se ha calculado, los matemáticos esto lo hacen muy bien, que son entre 5 y 6, puedes conectar con cualquier persona. Pues en la Wikipedia se ha hecho ese mismo cálculo para ver cómo se conecta un artículo con otro, a través de cuántos enlaces. Y Qué más o menos loco. queda casi igual, que entre 5 o 6 enlaces puedes acceder de cualquiera a otro. ¿Ok? Los números me bailan un poco, no es exactamente así, hay excepciones y hay matices, pero más o menos como norma general, en 5 clics, 6 clics, puedes ir de cualquier artículo a cualquier artículo de Wikipedia, así como puedes tener una conexión entre persona A persona B en 5 o 6. Normalmente es gracias a los clusters. Hay algo que es clusters, porque por ejemplo, toda la gente de China está muy aislada de toda la gente de aquí, pero a lo mejor tú conoces a una persona a través de un segundo o un tercer grado que conoce gente en China y ahí ya saltas al clúster de China. Y a partir del clúster de China, en 2 o 3 enlaces llegas a cualquiera. ¿Entiendes? Entonces hay un concepto que es de clusters y lo mismo funciona. Hay clusters en la Wikipedia, hay clusters entre las personas, en los países, en las ciudades. Entonces, bueno, realmente todo eso se puede mapear matemáticamente. Hay gente muy inteligente haciendo estas cosas y que no tiene mucho tiempo libre también. Sí, hay que tener demasiado tiempo libre para ponerte a ver eso en Wikipedia. ¿Sabes qué? He visto, me parece muy loco porque que me digas que hay una competencia de cuántos clics llegas a otro link. Me recordó mucho a un video que vi recientemente que hay un torneo de peleas dentro de un carro. Entonces los bichos meten a dos personas en un carro y se caen a golpes, ¿verdad? Y se hizo viral este torneo, esta vaina, porque a uno de los tipos casi lo ahorcan, casi se muere con un cinturón de seguridad. Entonces casi lo matan. Ese me recuerda a la competencia de cachetadas, ¿la has visto? Oh, sí. Horrible. Lo máximo. No, ¿qué es eso, marico? Es horrible, weón. La gente así toda prensada roja, marico, así que ¡ah! No. Muchos quedan así como locos, algunos que se caen y que no me hiciste nada, de repente se desmayan. Sí, se desmayan. Eso. Sí, ver los slow motion de ese torneo sí, de bueno. cachetadas. La cara, Esa es la brother. parte Yo no sabía divertida. que esto se podía, no sé, doblar tanto así, se les desfigura la cara en ese momento. Y hablando de competencias random, hay una mejor todavía. ¿Han visto la competencia alemana de cortar pretzels? Sí la he visto, sí la vi. La otra vez me salió como a las 3 de la mañana, marico, así, estaba scrolleando en internet y de repente, marico, lo he dicho así que tiene que dar el corte perfecto, marico, una vaina muy loca, marico, se mide que sí, el diámetro del pretzel, huevonada, así. Enrique debe saber más. La competencia es que el pretzel lo cortan y lo tienes que cortar por la mitad exacto. Entonces, luego de que lo cortas, lo pesan, a ver si tiene el peso, las dos mitades pesan exactamente lo mismo. Entonces, claro, como el pretzel es medio irregular, es muy complicado picarlo exactamente por la mitad. Y hacen una competencia de cortar el pretzel por la mitad, marico. Sí, marico, Dios muy mío. frito. También vi cosas en el mundo. una competencia de hacer un círculo perfecto con el brazo en una sola movida. Y es como que tenés que hacer como que el círculo perfecto. Tienes que hacer como un que compás, cierre. pues. Ajá. Y que cierre perfectamente. El compás humano. El compás humano. Siento que esas competencias raras se parecen mucho al tema del arte contemporáneo, en el que de repente ves un tipo tirando unos baldes de arena así en el piso y como, este es arte. Pero a ver, aquí todos sabemos lo que es el arte contemporáneo, ¿verdad? Contra el piso. Aquí todos, Exacto. una cosa, aquí todos estamos claros de lo que es el arte contemporáneo, ¿verdad? A Ilústranos. ver. Es un lavado de dinero. ¿Ah, sí? El arte contemporáneo existe únicamente para lavar dinero y evadir impuestos. 100%, o sea, 100%. Porque claro, como el arte es subjetivo, ¿quién te dice a ti cuánto vale una pieza de arte? Es totalmente subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes comprar una pieza de arte en millones y te la donas a tu museo y dices, bueno, yo hice una donación de no sé qué tal, quítenme tantos millones de los impuestos. Ahí estoy evadiendo impuestos. Ahí estoy evadiendo impuestos. Yo estaba pensando que toda esa gente era mongólica y no, son más inteligentes que el coño. No, el arte contemporáneo es 100% evadiendo de impuestos y lavado de dinero. Esos carajos están 3 niveles por encima de todos nosotros. Coño, quítale el tobo al retrasado, vale. Como que los flores sí son perdedores y tal, y no, el perdedor soy yo, qué loco. Sí, marico, qué horrible, weón. El arte contemporáneo es 100% lavado de dinero y evasión de impuestos. Eso es lo que es. Son herramientas de evadir impuestos y lavar dinero. Marico, lo frito es que tiene demasiado sentido, nada más con eso, o sea, el cerebro. Cuando empiezas a pensarlo y de repente todo, sí. Claro, que ahora todo tiene sentido. Es hacer tirar que si un pegoste ahí, dices que es arte y de repente haces, no sé, una factura por $2 millones y ya, lavaste $2 millones sin montar un pollo hermano, sin nada de eso, ¿me entiendes? Sin perder el tiempo.
sin armar Eso una lo red manejan narcotraficante en un país, etcétera. Eso lo manejan los grandes dueños de las, ¿cómo se llama? No digamos museos, ¿cuál es la palabra? Galerías de arte, que son los que dicen cuánto vale cada cosa. Entonces, claro, los millonarios se hacen amigos de los directores de las galerías y hacen acuerdos entre ellos para conseguir piezas y hacer sus objetivos, sea cual sea el objetivo de turno. Ok, aquí hay varias figuras, maneras enrevesadas de mover la plata, pero al final es simplemente el arte contemporáneo, es 99,9% un método de lavar dinero y evadir impuestos. Ok. Marico, que frito esta vaina. Y todo esto que estamos hablando también no tiene nada que ver con el tema, pero me hizo recordar a que vi hace poco o sea, lo que voy es que como tú estás diciendo que el arte es subjetivo y nadie te puede decir cuánto cuesta algo o el valor de algo, ¿no? Estos carajos hicieron como una especie de competencia para buscar el agua más pura y ponerle un precio, ¿no? Entonces, marico, estaban todas estas personas, estas marcas, que sí, Evian, que sí, Boss, que sí, ¿sabes? Todas las aguas así como que, bueno, marico, tal. Y un carajo, weón, dijo, esta gente es muy estúpida, ya van a ver lo que voy a hacer. Y el carajo agarró, marico, agua de chorro literal, hizo una botella arrechísima, eso sí, le metió demasiado diseño a la botella y lo puso en la competencia, marico, y la gente cada vez que probaba el agua, la gente como que, marico, esta agua es exquisita, es la mejor agua que he tomado Pero, en mi vida. ¿sabes por qué dicen eso? Eso lo he visto, yo vi un video de ese. Muy loco, ¿no? ¿Y por qué lo ¿Sabes dicen? por qué dicen eso? Porque el agua que no es purificada, sino que es agua de manantial, spring water, ¿verdad? Ok. Por lo general tiene minerales y sabe más a agua de tubo que a agua limpia que uno toma de una botella purificada, ¿me entiendes? Cálmate. Yo sé por dónde viene tu train of thoughts. Yo sé por dónde viene, Fue pero, muy... pero O sea, no, tú el prefieres agua de agua vaso es vaso, pues. diferente. Ajá. Claro, no, eso es Queda diferente. claro. Eso es diferente. Exacto. Entonces, por eso es que el agua que tiene minerales sabe más como asqueroso, ¿me entiendes? Por eso es que el agua Zephyrhills, aquí en Estados Unidos, a la gente no le gusta, Ujú. pero realmente es la mejor porque es spring water, no es agua purificada, sino es agua directamente sacada de manantial. Obviamente, sí la filtran y tal, pero no le quitan los minerales y tal, que O es lo sea, que le tú da el dices sabor. que esta gente en este experimento lo que hicieron fue votar porque el agua tiene menos minerales. Perdón, tiene más Claro, tiene dijeron menos o como más. que, ver, está rica el Ok. agua porque se le supo a mineral, pero a la vez es también una especie de efecto placebo, ¿me entiendes? Porque Claro, es Yo asumen lo que es veo agua. desde el punto, claro, yo lo muy veo desde el punto de vista psicológico. como que, exacto, como que juegas, pero juegas llegas al ámbito psicológico en el momento que le presentas una Claro. botella diferente al resto, ¿no? Y ya las personas se van sugestionando a sí mismas como que, marico, esta agua, vamos a ver qué interesante es, y no, marico, es agua de chorro, pues, y es Es que muy la fácil ver presentación lo cómo es se puede todo. manipular Mira, masas y llegas al punto donde es más creíble que galerías de arte lavan dinero, marico, porque están con arte contemporáneo de retrasado. pero mira, siguiendo el hilo de las botellas de agua, me recordaste que justamente, si no mal recuerdo, hay una pequeña isla en el Pacífico que se llama Fiji, que casi que no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje muy alto de su economía, se basa en exportar agua, y es un agua que se llama agua de Fiji, Qué frito, Que es la y la marico. famosa venden agua en Estados Fiji. Unidos. Es la agua Sí. Fiji, claro, sí. Claro, esa agua es un agua de una isla ahí Carísima. en el Pacífico y, claro, exportan esa verga y es una... Marico, no sé, tendría que ver la cifra, pero es una parte importantísima de su economía, o sea, exportar agua. Por decir que es el agua de Fiji es carísimo porque es muy arrecho, ¿sabes? Qué loco, ¿no? Mm, es Hay como- muchas pequeñas naciones, micronaciones, que claro, su economía puede ser cualquier estupidez porque es una mini nación de 20.000 personas, o sea, eso no llega ni a pueblo, ¿sabes? claro. Hay varios casos en el Pacífico de mini islitas así que son 20.000 personas y su economía puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Que si el Y de eso, pistacho. No, coco. pistacho, coco, eso es tremenda economía. O sea, Sí, sí, tienes un claro. cultivo de pistacho. Mira, ¿sabes dónde se cultiva pistacho? En Irán. ¿Dónde? En Irán, claro. Fíjate tú. Irán es uno de los Irán es principales famoso por los productores. pistachos incluso. Es uno de los En principales serio, qué productores loco. mundiales de Ujú. No pistacho. sabía. De Irán tiene pistacho y de... ¿Cómo se llama esto? La que se usa mucho en los perfumes. Ah, no importa. Pero hay algo que se usa mucho en los perfumes que también lo usan lavanda, mucho en será, Irán. creo. No. No Es es como lavanda. una semillita también, pero no me Mm, acuerdo. no, No me acuerdo. no me viene a la cabeza. Bueno, Irán tiene una economía sorprendentemente diversificada, ¿eh? O sea, tienen agricultura, tienen industria, tienen de todo en realidad. En realidad es un país que podría ser tremenda potencia, pero bueno, no ¿Cuál, nos cuál, metamos cuál, en cuál temas es? de actualidad, ¿no? No, pero podemos hablar. ¿Cuál es el problema actualmente con Irán, Enrique? ¿Por qué crees que Irán está tan fregado? ¿Tú crees que son las sanciones estadounidenses o sientes que hay otro elemento de administración interna?
A ver, yo siempre he pensado que las sanciones más que joder a un país entorpecen. Porque al final siempre vas a conseguir a alguien que le suda las sanciones, siempre puedes traficar, siempre puedes hacer un mercado B, o sea, tú sancionas a Irán y las sanciones, bueno, no puedes hacer negocios en dólares, no puedes hacer negocios con empresas americanas, bueno, pues hago negocios con rusos, con chinos, con indios, con africanos, ¿me entiendes? Las sanciones entorpece, pero no es gran cosa. Y muchas veces tú dices, bueno, no vamos a vender productos americanos a X país porque está sancionado. Bueno, no se los vendes tú, pero alguien más se lo puede revender. Llegan los indios, se lo compran y se lo revenden. Llega un país africano, lo compra y se lo revende. Entonces, Claro. entorpece y te encarece costes de ciertas cosas, pero una sanción Sí, no llega más de eso. Es como las sanciones, las famosas sanciones a Venezuela. Ya, pero igual sacan los buques igualitos, ¿me entiendes? sí, y, y Que los los bichos tienen están que, súper forrados en lo que pasa dinero. es que los tienen que revender por no sé dónde, y facilita la corrupción, porque claro, como ya no lo puedes hacer a través de empresas muy conocidas y muy públicas, lo tienes que hacer todo bajo cuerda, pero igual lo hacen, ¿sabes? Igual lo hacen. Entonces las sanciones entorpecen, fastidian, pero hasta ahí. Realmente diría incluso que favorece muchísimo la corrupción, porque claro, ya tienes una excusa de, es que no lo puedo hacer por esta empresa porque está sancionado, entonces lo tengo que hacer con el amigo, del primo, del hermano, con este conocido que tengo en África, en India, en Rusia, en China. Claro, Pero que igual usan se los hace. famosos buques fantasmas y tal para evitar y, Claro, o cambias sea, banderas y todo el rollo. es it's a mild inconvenience, digamos, las Claro. sanciones. Sabes De que eso es lo que son. ayer estaba viendo un video de un blogger de español, casualmente se fue para Irán. Y el bicho estuvo, o sea, como que probando comida réplica occidental en Irán. Y fue a un lugar que se llamaba Burger Queen y fue a otro lugar que se llama McDonald's. Y en McDonald's, o sea, literalmente, la fachada era la M de McDonald's, rojo, o sea, como que la misma temática, pero en un local así, como decir, un local, no sé, en Venezuela digital. O sea, un localcito así todo chiquito. Ok. Y el bicho era así, siendo tipo así, parecía el bicho así, el mafioso de Taken. El bicho que te iba a secuestrar a la hija. Bueno, así parecía el tipo y te El vendía así papá la de Marco, hamburguesa. de Sí, Tropolla. exacto, de Marco from Tropolla. Exacto. Y el bicho le preguntaba cada vez que compraba comida, que por cierto, muy barata, les preguntaba, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tienen el McDonald's y tal? Que por las sanciones y tal. Y los bichos, sí, sanciones, claro. Sí. Ajá, sanciones. Eso es todo lo que está mal. Las sanciones. Marico, la gente en la calle ni se entera de lo que son las sanciones, ¿sabes? O sea, eso Sí, es sí, sí, no, bastante X, claro. pues. Es Y un que es la fact, sí, la excusa de la gente izquierda no le internacional para para bola. decir que los gringos nos están dañando todo. Todo lo que está Sí, que mal, nos está. Es por las Exacto, que sanciones. mira cómo está el país, todo esto horrible es porque nos sancionan y los hechos así metiéndose un sí. poco de plata en los bolsillos. Y tú, Sí, sí, sí. coño, Tal mano, Es cual. como como el meme de la bicicleta, el bicho está en la bicicleta así, tal, se mete el palo en la rueda de la bicicleta, se cae, las sanciones. Sí. Estados Unidos siempre con la joda, vale, de las sanciones. Ahí está, marico. Entonces, claro, es como si, bueno, sí, Estados Unidos es una economía muy importante, tiene productos muy importantes, pero ajá, hay pocas cosas que se las puedas comprar solo a Estados Unidos y las que son productos estratégicos y tal, siempre las puedes revender. La única excepción a eso son las cosas que están hiperreguladas, que es que si un jet de combate, bueno, obviamente no puedes comprarle un jet de combate, un F-35 a cualquiera, ¿vale? Lo vende Estados Unidos y lo tiene que aprobar el Congreso y no sé qué, pero ¿Tú más allá supiste, de eso, hablando de jet de combate, tú supiste el caso aquí en Estados Unidos que Pepsi hizo una promoción en la que si te ganabas no sé cuántas tapitas de Pepsi, podías reclamar el premio mayor, pero o sea, era una cosa exagerada, podías reclamar el precio mayor que era, o el premio mayor que era un jet de combate. a la puta. Y el bicho recolectó la cantidad de tapitas necesarias y después exigió su jet de combate y en la Pepsi le dijeron, no, no te vamos a ofrecer un jet de combate, eres loco. Qué Nosotros, loco, ¿qué es y él eso? demandó a Pepsi Por por publicidad eso. falsa y vaina. Sí, esa fue por fake advertisement. Creo que Y el documental está en Netflix, ¿no? creo que sí, creo que sí. Marico, yo creo que Está lo guié, bueno, pero no le paré bola. Qué loco, ¿no? está bueno. Sí. Y al Verga, final ganó la demanda. Le dieron el jet. Creo que le el jet soltaron no, una pero le plata. dan plata, le sueltan plata. Ajá. No, le dieron fue un asiento del jet. Sí, le dieron una No, no le escala, dieron sí. un jet de combate, le dieron un helicóptero, pues, para Una- utilizarlo. Uno escala y que toma, pues, para que lo arme en Lego. Me acabas de recordar que en estos días vi que el Lego tiene un motor de combustión interna hecho de Lego, marico, ¿lo han visto?
Oh, No Verga. funciona con gasolina, obviamente, es una Yo réplica. te iba a decir, verga, que funciona. Pero es igualito a un motor, es una réplica de un motor, le conectas un motorcito eléctrico y lo ves los pistones moviéndose y toda verga, hartísimo. Ok, o sea, Qué tiene como que los arrecho, movimientos parecidos. Sí, Bueno, tal cual, hay una es marca de réplica tal juguetes, cual. hay una marca de juguetes para adultos, que no me acuerdo el nombre, que vende motores a escala que funcionan con gasolina. Y tienes que armarlos y poner las Qué arrecho. empacaduras y todo el rollo, pero un motorcito que viene literalmente como de este tamaño. Y te viene como en una basecita para tú armarlo y tal, y te viene con las líneas así para conectar la gasolina y todo el rollo, y el Arrecho. bicho funciona, ¿me entiendes? Hasta bota humo y todo. Verga, sí va. Y está muy cool, pero cuesta que sí, no sé, como $15,000. Tú sabes que yo me he dado cuenta que me disfruto armar Legos, marico. Nunca he comprado Legos como para mí, pero sí me lo disfruto como que... O sea, desde muy pequeño me disfruté armar Legos y vainas así, ¿no? Y estaba a punto, marico. O sea, estoy en ese punto donde dice, ¿será que lo compro o será que no lo compro? Quería comprarme, marico, el Sony para armarlo en Lego, marico. El Thousand barco Sony. de... Sí, el Estaba Thousand Luis Sun. así en la tienda a punto de comprarlo, pero decía, nunca me recuperaré financieramente de esto. Sí, marico, literalmente es como que, pero es que, ¿sabes? Porque ya hay un punto y dices, de verdad lo necesito, y es como que, verga, no, y te vas de la tienda como que ya, y empiezas a ver así para los lados, y 10 años, niño de 10 años, y tú, ¿qué hago aquí? Y te vas, ¿me entiendes? A ver, hay muchas cosas que a mí me gustaría comprar o tener y que nunca las he comprado simplemente porque nunca ha sido una prioridad para mí lo suficientemente importante como para gastarme los reales en eso, ¿sabes? Y me pasa con muchas cosas, con muchas cosas. Muchas veces, por ejemplo, digo, uy, a veces me gustaría hacerme un tatuaje y nunca lo he hecho porque como que, "Ay, no me interesa tanto un tatuaje como para gastarme los reales en un tatuaje, vale mucha plata para hacerme un tatuaje". Literal es así, o sea. ¿Me entiendes? Porque yo estuve Sí. a punto de comprarme un Beyblade. Tú ves. Y estuve a nada de comprarme un fucking Beyblade. Hace poquito vi un post de alguien hablando, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero estaba comentando que cuando era chiquito se compró un Beyblade y se lo mostró a su papá y dijo, yo quiero ser el mejor Beyblade de la escuela y que mi Beyblade sea el mejor. Y el papá lo analizó y dijo, el que gana es el que tiene el núcleo más pesado, y le modificó el Beyblade y le puso un núcleo de hierro más pesado y el carajito fue para la escuela y era invencible en Beyblade, marico. Porque el papá Claro, le trucó el Beyblade. claro, Mierda. le mejoró el centro de gravedad para que nadie lo pudiera derribar. Claro, le hizo un upgrade, así, de uno. Pero luego lo jodió la vida al carajito porque luego ya nadie quería jugar con él. Ay, verga, feo. Así era, bueno, cuando yo era chamito jugando Yu-Gi-Oh, yo tenía las cartas que estaban escritas en inglés, nadie hablaba ¿Cómo se inglés, jugaba Yu-Gi-Oh, y yo marico? simplemente agarraba mi carta y decía, mira, esta carta te destruye todo lo que tú tienes en el mazo. Todo, todo, todo. O sea, ya no pasa nada. Y como nadie entendía inglés, ni yo tampoco, era como que ya. Y ahora tus cartas son mías, así te las llevas Exacto, todas. así. Esa era la lógica que yo aplicaba. Y así mis amiguitos eran como que no es que eres muy bueno. Y yo Mira, como que, me ajá. recordaste un Yeah. trauma porque mis cartas de Yu-Gi-Oh se perdieron, no sé cómo, en alguna mudanza seguramente, porque me he mudado mucho. Y así se perdieron mis cartas de Yu-Gi-Oh, marico. Y me gustaban mucho mis cartas de Yu-Gi-Oh porque a mí no me compraban, porque esa verga era muy cara. Sino que yo tuve, me pasó algo muy gracioso, porque yo tengo un hermano mayor, 2 años mayor, José Daniel lo conoce. Y los dos queríamos el mazo de Kaiba. Pero claro, El el mejor hermano mazo. mayor, por sus derechos de hermano mayor, me dijo, no, yo voy a tener el mazo de Kaiba, tú te jodes, tú pides el mazo de Yugi. Y yo tuve que pedir el mazo de Yugi La mejor para carta del Navidad. mazo de Yugi era el mago oscuro. Mientras que la de Kaiba era el dragón blanco de ojos azules, que era la carta más cool de todo Yu-Gi-Oh! Así. Claro. Yo no vi Yu-Gi-Oh, weón. ¿Tú no Estaba viste hablando como en Yu-Gi-Oh? chino. Tengo como que la noción, pero no. Incluso tuve un cumpleaños de Yu-Gi-Oh! Donde mi mamá y mi papá nos compraron una franela. Yo tenía la franela de Yu-Gi. Ahorita me acordé del nombre y tal, pero de las otras no recuerdo, marico, de verdad. Yo creo que esa es la brecha generacional, un poquito. Incluso, no, pero ya va. Incluso recuerdo tener las tarjetas y me recuerdo que en ese cumpleaños me regalaron como que la vaina esta que Muñeco, vendían, que nunca era lo como tuve, un... siempre. Ese Sí, era el está equivalente claro. al Beyblade, claro, ese era El el equivalente disco. al Beyblade para mí. Yo quería tener el dock Ajá. que te ponías en el brazo. Eso, Sí, marico. Yo totalmente. tenía esa vaina y no jugaba, no entendía, no sabía para qué coño era, ¿sabes? Pero Porque nunca vi Yu-Gi-Oh! es que O sea, yo creo sí, que, no. mira, ¿cuándo fue la moda de Yu-Gi-Oh? ¿Qué edad teníamos nosotros, José Daniel? Yo tenía como 3 Como años. ¿no? 8 años. Exacto. Claro. Él era muy chiquito. Luis era Estamos muy hablando de chiquito. que 2003, 2002, por Buah, ahí. tendría que buscar la fecha, no me sé, ¿Tuviste pero... Power Ranger, Luisito? Sí, claro, marico. Pero Por porque supuesto. Power Rangers sacaron mucho. Y sacaron Sí, secuelas yo y vi secuelas y Power Ranger, secuelas y uno que secuelas. era que era como Furia fue- Salvaje y los bichos tenían así como unos... Ah, que sí, unas que tenían esferitas con como unos unas esferas animalitos. con unos animales y los metían así en una daga y los bichos... Super se cool. convertían ¿Tuviste en ver el delfín. primero, el original?
No, yo Verga, sí lo vi, pero Yo no... también, claro, con no, el Power no Ranger verde que recuerdo. tenía su trompeta, que sonaba Ah, como, no, entonces era sí lo vi. flauta, trompeta y no sé qué verga. Pero ese Sí, es Y el, Fuerza sí. Salvaje, ¿no? no, eso no es Fuerza No, Salvaje. ese era otro, ese es otro. No, no. El original es Power Ranger Mighty Ranger, no sé qué verga, una vaina así, y Que bueno, salía no sé como si lo una van a cabeza censurar, ¿no? flotante hablando, una vaina así. Ese es Sordon, pero Sordon Sordon, estuvo en todos los Power Rangers, ¿no? ¿O Sordon no? estuvo en varios, no sé si en todos, pero Ah, creo no que sé. estuvo en varios. Yo me acuerdo de dos Power Rangers específicamente. Fuerza del Tiempo y Fuerza Salvaje. O Viajero del Tiempo, algo así. Sé que hay un Power Ranger que tenían como una base submarina toda frita, súper cool, que los bichos eran así súper cifrinos, y estaban los Fuerzas Salvajes que eran como medio montunos y tenían poderes y ya, pues. Montuno. Un Sí, montón. los bichos como eran ganaderos y tal, y de repente se transformaban en los animales que cuidaban. O sea, Es verdad, Pero sí. mira, lo que pasa es, volviendo a lo que comentábamos al inicio, de que cuando yo conocí a José Daniel, yo tenía 13 o 14 años, no me acuerdo. eso fue Y esa fue la exactamente en época octavo donde grado. sí, fue la época cuando tuve mi primera computadora en casa, claro, en mi cuarto. Con lo cual esa fue la época en la que empiezo a ser medio friki, medio también ver mucho anime, medio ver verga. El Doctor Goku, que José Daniel siempre se acuerda del Doctor Goku. Este, es más, yo me acuerdo de Smosh cuando salió, me acuerdo, Oh, eran Smosh, los claro. inicios de YouTube cuando no existían O sea, ¿quién YouTubers ni coño nada es de esa Smosh? verga y uno veía las cosas y la gente subía cosas y eso no era para ganar plata ni un coño, ¿sabes? No existía nada de ese concepto. Pero ya salían los primeros, digamos, videos virales. Claro, que en esa época también estaba medio viral Fred, el bicho ese que se ponía la voz toda finita, chillona, Eso no y recuerdo. el de Hey Orange también, eran como Eso, que medio... Coño, para mí mi video viral cuando empezó a YouTube fue la caída de Edgar, ¿me la caída entiendes? de Edgar es un clásico en el mundo Claro, clásico. latinoamericano, por supuesto. Y el Claro. Do the Harlem Shake también era como que viral en esa Ese es época. más viejo, ese es más viejo. No, eso es más para acá. La No, perdón, caída de exacto, Edgar es más viejo. perdón, tienes razón, más nuevo, quiero decir, más Eso es para acá. como Sí, sí, 2013 más o sí. menos. Sí, sí, Harlem Shake 2012. es Ok, muy reciente, sí. Sí, Perdón que dije más viejo, pero quise decir más reciente. yo te Este, entendí. que era la época, él me entendió por contexto. Sí, sí, obvio, sí, obvio. que era la misma época en la que YouTube sacaba buenos YouTube Rewind. No sé si se acuerdan de los YouTube Rewind. Eso también es muy nuevo, muy de acá, los No, eso rewind. sí no lo No, recuerdo. pero Antes no había. en esa época cuando empezó a salir los primeros YouTube Rewind eran buenos, ya ahorita ni siquiera salen por lo mismo. Yo no sé qué Bueno, es es eso, verdad, marico. pero el YouTube Rewind era un video que sacaban a fin de año con Ujú. la mayoría de los videos virales del año, los influencers virales del año, pero Oh, eso es verga. nuevo, No eso recuerdo fue haberlo visto. década del 2010 seguro. Este, Ni idea. yo estoy Ay, hablando 2007, 2008, inicios de YouTube, muy inicios de YouTube. Bueno, de hecho, 2007 no sé si ya había empezado YouTube, 2008 seguro que sí. Este, Que YouTube era esa era la época. principalmente bien usado para escuchar es música y ya, o sea, como que mucha gente YouTube era empezó para como que poner una vaina para videos y subir ya. videos X y ya, marico. Claro, Sí, porque en esa época no existía Spotify, no existía Apple Music. La Correcto. música que tú tenías era un archivo en la computadora y ya. Y si no Te tenías el descargabas archivo, de no tenías Ares. Ares o no tenías algún tipo de torrent, lo que LimeWire. hacías era ponerla en YouTube y siempre era un audio súper basura y ya. O sea, Mira, acabas de abrir un melón muy interesante porque hablaste de Spotify, de la música y no sé si se han dado cuenta, pero acaba de iniciar un poco la vuelta de la piratería. Hubo una época en la que ya no había mucha piratería porque, claro, tú en Netflix tenías todo o en Spotify tenías todo. Pero ahora que hay tantos canales de streaming, tantos canales de streaming de música, tantos streaming de video, ya es arrecho tener, para ver todas las series que quieres, tienes que tener 8 suscripciones, 9 suscripciones. horrible, horrible, lo Es detesto. verdad. ¿Qué significa eso? Que ahora vuelve otra vez la piratería. La piratería está volviendo ahorita, que es verlo en cualquier página pirata, ¿sabes? No sé si se han dado cuenta, pero hubo una época que... Pero ¿en dónde? Porque yo también he visto mucho que la gente que está en Estados Unidos se resignó a pagar por todo. En cambio, la gente que sigue en Europa o en lugares donde como que no te Te buscan persigan o o no no te te buscan por fastidian. eso, Porque claro. yo una vez traté de usar Streamio, que es una plataforma que usa torrent para mostrarte, reproducir videos, pero sin necesidad de descargarlo. Y me llegó un correo de AT&T diciéndome como que, mira, estás haciendo cositas malas, pendiente, deja de estupidez porque te podemos multar. Epa, esa no me la Y sabía. En Estados Epa, Unidos marico, persiguen al usuario, incluso no al que sube la piratería, al usuario. a al que mí está AT&T me descargando la envió... vaina, sí. Incluso en el hotel en el que yo trabajo, marico, recuerdo que hace como año y medio más o menos, llegó una carta así que sigue, mira, por favor, mucho cuidadito porque alguien está tratando de descargar Juego de Tronos. Cualquier verga, ¿me Vergación, marico. entiendes? Mucha Cualquier libertad, verga, mucha marico. freedom
y no puedes ni buscar piratería online como tranquilamente. No, frito. Eso, Claro, verga, porque te metes con los tranquilamente. intereses económicos, pero en España no te Pero dicen nada. uno quiere simplemente ver la vaina sin pagar como debe ser. ¿Ah? Y nos persiguen. Comunitica, vale, ese comentario. Qué fastidio. A ver, si tuvieras una suscripción o dos y con eso ves casi todo, no pasa nada. Pero claro, cuando ya tienes que tener un mierdero es como que, no, pues me la pirateo y ya está. Y no, aquí no persiguen eso. O sea, a ver, que si publicas y tal, supongo que si tuvieras tú una página web publicando piratería, te la tumban. Y no Como le sé si... pasó al bicho este de Mega Upload. Sí, Me suena exactamente. eso que dijiste me suena muchísimo. El Mega, bicho, el gordo este de Mega Upload, que el bicho, King.com. ajá, que el bicho tenía como una plataforma de descarga ilegal y tal, y el bicho le dieron casa por cárcel, y cuando le dieron casa por cárcel siguió haciendo la vaina, y después le hicieron un raid y se metieron que si los del FBI y tal, con SWAT y tal, y se lo llevaron. Eso es Mierda, toda una qué loco. historia. Ajá. Mira, en la época dorada de la piratería había 2 o 3 grandes servidores donde podías descargar cualquier verga, que eran Mega Upload, Mediafire y creo que había un tercero cuyo nombre no me viene a la cabeza ahorita. ¿Ok? Entonces, claro, Mega Upload, que era uno de los principales, la tenía un carajo que era. Yo sé que ese carajo se fue para Nueva Zelanda, pero no sé si Nueva era de Zelanda, Nueva estaba en Nueva Zelanda. Zelanda. Pero Ujú. no sé si él es neozelandés o es que se fue para allá para batir las reglas americanas, no me acuerdo. No sé. Pero ese carajo se metió en un peo importante por Mega Upload. Claro, el argumento de él es, yo no soy el que soy la piratería, esto es una página libre y cualquiera puede subir lo que le dé la gana. Pero bueno, sabes cómo son las leyes, lo persiguieron por esa vaina, lo obligaron a tumbarlo, Mega Upload lo tumbaron. En esa época, tú buscabas cualquier cosa en Google, descargar Juego de Tronos, descargar no sé qué verga online, y siempre había un enlace a Mega Upload. Y de ahí lo descargaba. Y era bueno, era un buen servicio porque se Sí, descargaba era un buen relativamente servicio. rápido. Era un buen servicio. O sea, los servidores estaban bien, se descargaba rápido. Y era muy straightforward. O sea, era como que sabías que si había un link de Mega Upload iba a funcionar. O sea, ¿me Sí, entiendes? y no tenías que pasar 20 capas de publicidad, que ahorita Ajá. es insoportable. La piratería Sí, los hoy en día es pop-up. mucho más complicado, Horrible. porque hay miles de Ah, qué frito. pop-up, tenés que saber buscar muy bien. Antes era una búsqueda en Google rápida. Hoy en día, Pero yo no entiendo. En Europa no habían hecho. Porque yo me acuerdo de una época en la que en Europa se planteó. O en Europa o en todo el mundo. No sé si un consenso mundial. La ley no está la existen SOPA. consensos mundiales. Los Ok. consensos mundiales ¿Te son acuerdas, mentiras. te acuerdas la ley SOPA? No, igual con otro Yo nombre tal tampoco. vez. Capaz, no sé. Eso es lo que me acuerdo. Como que supuestamente era esta cuestión de que se iba a prohibir todas las descargas ilegales y se iba como que a hacer una persecución férrea a evitar que se dieran descargas ilegales. Y en ese rollo, yo me acuerdo que Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater, él dijo que de no ser por las descargas ilegales y la piratería, él no fuera músico ni siquiera hoy en día. Y mientras que Lars Ulrich, el baterista de Metallica, Metallica. dijo como que brother, ¿cómo me voy a costear mi acuario con un tiburón en la sala si nadie compra mi música? Entonces, South Park hizo un episodio burlándose de eso, muy cómico. Como Ay, voy a Dios mío. costear mi acuario con tiburón en la sala Marica, si qué no frito compro mi esa mierda. música. Sí, exacto. Enrique, una pregunta. Si tú fueras el presidente de un país, ¿perseguirías a las personas que descargan ilegal o simplemente dejarías que la gente fuera libre y feliz de No, descargar lo que les dé la gana? al que descarga no, al usuario no. Aquí puedes hacerlo un poco como lo contrario a la prostitución. Ok. En la prostitución se suele perseguir al usuario y no al que da el servicio. ¿Ok? Aquí sería exactamente lo contrario. Aquí perseguir a un carajo que está descargando piratería me parece absurdo, pero puedo entender que, claro, hay unos derechos intelectuales y unas cosas que, bueno, que hay que quizás con matices, pero habría que defender, ¿no? Y entonces, pues evitar perseguir a los que lo publican, ¿ok? Pero no al consumidor, es absurdo perseguir al consumidor por esto, ¿sabes? Justo lo contrario que la pornografía, ¿no? En la Ok. prostitución, perdón, que en la prostitución se persigue al usuario y no a la que da el servicio. Porque, a ver, es Correcto. un poco absurdo, o sea, tú, ¿qué crimen estás cometiendo? Más que buscar tu conveniencia y tu comodidad, lo que hace todo el mundo, vamos. Y, Claro, pero es que en Venezuela era depravado. Yo me acuerdo que cuando salió High School Musical en Venezuela, me acuerdo que estaba en el colegio y ya habían personas vendiendo los CDs quemados
hacia el mayor, ¿me entiendes? O sea, los bichos Claro, estaban monetizando con pero y yo eso fui uno de los sí, clientes. eso lo puedes perseguir, porque tú vas hacia los distribuidores, no hacia el consumidor. ¿Cuántos hay millones de consumidores? Vas a ir a los millones de consumidores, no tiene ningún sentido, es una pelea absurda. Vas Exacto, por los y aparte todo el distribuidores. mundo tiene derecho a ver a Zac Efron cantar, ¿me entiendes? O sea, por Dios. O sea, Pero si él no cantaba. por eso Ah, me verdad, sorprende. en la primera él no cantaba, Por eso cierto. me sorprende cuando me dices que les llega una carta por descargar cosas piratas en Estados Unidos. Como que, de verdad, persiguen al consumidor. Me parece, no, la verdad que no lo sabía. Porque me parece un poco absurdo, una pérdida de recursos del Estado, una pérdida de tiempo. Pero, y es raro, porque conmigo fue, en mi caso fue por AT&T, pero tengo otro pana que también usó Streamio y él tenía de proveedor de internet Xfinity, Comcast, y nunca le llegó nada. Y él sigue hasta el sol de hoy usando Streamio, que usa ¿Qué, torrents weón? como... O sea Ajá. que seguramente depende, igual depende mucho del estado en el que vives, de... Ambos en Florida, ambos literalmente Vale. 3 minutos de distancia vivimos. O sea, Sí, es raro. Tampoco creo que te persigan muy fuertemente por eso. Pero bueno, si te llega la carta te acojonas, ¿no? Como sí, dicen por aquí. claro, claro, No, claro, pero por claro. supuesto, weón. O Nadie sea, quiere alguien le seguir llevó la viendo carta, Game digo, of me van Los a Thrones. meter federales. preso por descargar Game of Thrones, ¿no? A mí cuando me llegó la carta, yo dije, ay, TNT, era broma, Deportado. ay, nada más quería ver The Flash, ¿me entiendes? ¿Cuál es el rollo? No vale Fastidio. que chistositos. Ajá. Y para nada, porque The Flash, malísima, película tan patética, la última esta. Ajá, fue para eso. Marico. Malísima, malísima, Casi se meten en malísima. un peo legal para ver The Flash, marico. Sí, o sea, dado cuenta que el CGI actualmente es una porquería Patético. y cuando antes era increíble, o sea, Marico, He la visto, mejor comparación de CGI que tú puedes decir, marico, que increíble para mí es Piratas del Caribe. claro, Davy Jones con los La tentáculos y del tal. cofre del... Verga, se me olvidó el nombre, weón. El cofre... Marico, el cofre de la verga. he Donde visto, sale David Jones, weón, con los tentáculos, la Sí, vaina. tocando Es el una de las órgano y vainas tal, más sí, sí, arrechas. Arrechísimo, marico. sí. es por un cambio de mentalidad. Yo he visto algunos videos al respecto, la gente comenta más o menos lo mismo. Y lo que suelen decir, y me parece que es acertado, es porque es un poco un cambio de mentalidad. Porque el CG de antes, o sea, hoy en día el CG se usa mucho como la solución para todo, ¿no? Entonces, claro, lo usas para todo, pero no necesariamente le pones el tiempo y la dedicación que requieres para hacerlo bien. Mientras que antes era, vamos a usar CG para esta acción en concreto, para esta cosa en concreta, y lo vamos a hacer de puta madre. Le metían mucho dinero, mucha gente, mucho trabajo a hacer ese CG, porque era para algo específico. Mientras que hoy en día es, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos con CG y ya está. Entonces, claro, no es que haya decaído como tal la calidad, porque la tecnología ha subido, pero no es lo mismo agarrar un equipo muy bueno que le dedica muchas horas y mucho tiempo a hacer el CG, como lo hacían antes muchas veces, a hoy en día donde el presupuesto probablemente que usan para el CG es mucho más reducido o con el mismo presupuesto tienen que hacer todo. ¿Sientes que ¿Entiendes? pasa lo mismo con la animación de los animes actualmente? Porque yo tengo este debate con un pana de que, por ejemplo, él dice que hay que entender a One Piece porque los capítulos tienen muy buena animación, entonces como que hay que entender que se tardan demasiado en sacar y se tomen las vacaciones y los meses y tal. Yo también sé que hay un componente de que es que no quieren alcanzar el manga, pero también dice como que no, que también se tardan porque están sobreexplotados los animadores de la casa del estudio de ese Mm, Toei mm, Animation. No sé Entonces si, yo también pienso que si One Piece es una serie que tiene tanto presupuesto, ¿verdad? Ellos podrían literalmente invertirle más plata al proceso de animación, ¿no? probablemente sí, no sé si One Piece tiene ese tipo de problema de presupuesto, porque yo creo que al ser tan exitosa no creo que tenga problema de Por presupuesto. eso. O con Tampoco My diría Hero que Academia también. tampoco diría que One Piece tiene la mejor animación. Lo que hace One Piece es muy inteligente, que es se guardan la animación buena para las escenas más importantes y ahí las hacen arrechísimo y luego el resto de los capítulos a lo mejor no le meten tanto dinero, por lo menos así lo veo yo. Claro, el One Piece de ahorita no es lo mismo que el One Piece de hace unos cuantos años, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que tú veías muchos arcos de One Piece de hace muchos años y tú lo sabes porque viste One Piece hace poquito, y un Mm, capítulo, que los capítulos de anime normalmente son 23 minutos, donde 1 minuto y medio es el opening, 1 minuto y medio es el ending, te quedan 20 minutos, y ellos agarraban, y de esos 20 minutos metían 5 en un recap del capítulo anterior, ya son 15 minutos, y de esos claro, 15 minutos gastabas otros 5 en escenas de mirar fijamente al ojo de alguien. Entonces, claro. estiraban muchísimo, muchísimo, muchísimo. A One Piece estira muchísimo. Y en parte es para ahorrar dinero, pero en parte es también por el manga, que no pueden alcanzar el manga.
para En no parte, alcanzar el marico, manga. toda esa vaina que Principalmente es el One manga. Piece ha hecho ha sido, yo creo que hasta en la actualidad, ellos siguen manteniendo ese formato, de que te lanzan 5 minutos como 10 minutos de recap, 5 minutos de episodio y luego ya, marico, ending. Y tú, verga, pero ¿qué pasó? No pasó nada así. Yo creo que todavía lo siguen haciendo, marico, porque hay veces que tú decís, marico, esto no tiene sentido. Dígame, el arco este de Dressrosa, marico, la pelea de Luffy con Doflamingo, mamá huevo, ¿qué necesidad había de Sí, extender como esa mierda 30 capítulos. tanto? Dios mío. Es Sí, por Es el como no, no, Dragon no. Ball. Es por contenido, Verga, porque sí. no tienen que esperar. Ese es el primer capítulo. Y después, Dragon Ball pasó, Uf, en Dragon Ball no. pasó Goku como 10 episodios lanzando la Genkidama contra Majin Buu chiquito. Literalmente. No me acuerdo. Sí, es verdad, marico, sí. Y yo Fíjate que digo, en Dragon Ball no si lo hay sé. presupuesto. Fíjate que Dragon Ball no lo sé, porque como Dragon Ball es básicamente, incluso previo a que nosotros, incluso estábamos muy chiquitos, incluso previo a que naciéramos, no sé cómo iba el manga cuando salía el anime, la verdad. Nunca me he puesto a averiguarlo. Ni Así que idea. no sé cómo Yo era. creo que nadie en esa época, en Latinoamérica, sabía Estaba que pendiente existía de el un mundo del manga. manga. O sea, Sí. Muy poca era gente, muy es poco muy popular. muy nicho, Es muy, más, muy nicho. yo Sí, siento sí. que el hecho, como dices tú, todo cambió en nuestras vidas en el momento en que empezamos a tener computadoras de escritorio en casa, con internet. Todo cambió, o sea, cambió demasiado. Yo me acuerdo que las primeras cosas para las que yo usé la computadora en casa, ¿verdad? Fue para buscar fotos en Google de barcos que me gustaban. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Margarita estaban los ferries, no sé si se acuerdan, el ferry Claro. que te llevaban de Puerto La Cruz a Margarita o desde La Guaira a Margarita. Yo me ponía a buscar fotos de esos barcos y era como que, bro, este es un éxito. Y para jugar Java Hotel. Eso fue como que Ya los te primeros... iba a decir, marico, porque verga, que erudito, mamagüevo. O sea, yo estoy escuchando la vaina y vi que, verga, que arrecho, marico. Y yo que no, mira, quiero ver un ferry, mamagüevo. Yo recuerdo que cuando tuve computadora en la casa jugaba Buscamina. Pero, o sea, ok, ¿Entiendes? también, pero yo estoy hablando del internet, el uso que se le daba al internet a la computadora en la casa. Ok. Sí, No, no, yo el sabía mío, que sí, para jugar en O Cartoon Network. minijuegos.com, Ajá, eso. Lo A usaba ver, para jugar en El Cartoon Rincón Network. del Vago. Buenísimo, para hacer tareas el bueno. Rincón del Sí, Vago. claro. Monografías. Era superior. Coño. Monografía, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo me Marico, acuerdo que una muy vez me pocos mostraste la artículos. Frikipedia, que era, que era Wikipedia, pero todo mal. O sea, todo mal. O sea, los protagonistas de la Frikipedia eran Chuck Pregunto Norris y si John todavía Petrucci. existe la Frikipedia, ¿eh? Yo necesito Creo saber que eso. no, pero creo que hay como que foros donde te da la información contenida de la Frikipedia. Sí, fue una wiki, pero ya no existe. No existe. Ok. Qué No. loco, ¿no? A ver, de hecho, si tratas de acceder al dominio de la Frikipedia, ya no llega. No llega, ok. Sí, pero hay un artículo en la Wikipedia hablando de la Frikipedia. Es que ¿Qué era un tan éxito confiable es rotundo. Wikipedia, weón? ¿Ah? ¿Qué tan confiable es Wikipedia actualmente como Wikipedia para es buscar muy... información? Mira, la gente le gusta meterse con la Wikipedia, o antes lo hacían, ahorita no tanto porque ya ha llegado un punto que es como que marico, meterte con la Wikipedia es estúpido. Wikipedia es verdad que la puede editar todo el mundo, pero no es tan verdad. O sea, ¿alguna vez ustedes han tratado de editar la Wikipedia? Pero Hay un no. poco de filtros que tienes que pasar y tal, para poder editar algo. Te lo digo porque yo sí, y yo la he intentado editar, ¿Qué ¿ok? trataste de editar? Este bicho sí es metido. O sea, hay que ser demasiado Eso no metido es así, para que eso no es así. el bicho leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y que no, que Hitler era malo y tal. No, eso no es así, ya va. ¿Cómo así? va. Hitler tenía razón. Y tú, verga, no. Te lo juro, yo la he editado muy poquito, no soy un editor de Wikipedia, pero lo he intentado editar porque me da curiosidad, o sea, y puede pasar una de dos cosas, si son artículos muy conocidos, o sea, que manejan mucha gente y son temas muy importantes, tienes que pasar un coñazo de filtros porque no lo vas a poder editar, o sea, hay mucha gente que mantiene ese artículo y para que tu modificación pase, tiene que aprobarla a otras personas, ¿ok? ¿Y esas Pero otras personas quiénes son? ¿Son qué? ¿Como gente de la jueces? comunidad también, gente de la Gente de la comunidad comunidad. también, pero ahí hay como un sistema de reputación, o sea, si tú has mantenido muchos qué artículos, loco. tú tienes cierta reputación, ¿me entiendes? Y tu Porque tú palabra, tu criterio vale más que el de la persona que claro, acaba de llegar. si tú eres el un neófito. colaborador que ha colaborado en muchos artículos y que la información ha sido veraz y otras personas lo han verificado, pues tú ya tienes cierta reputación. Y luego hay artículos que no hay ningún, digamos, supervisor, por decirlo de esa manera, no te sabría decir el término correcto, y literalmente puedes llegar a editar y poner lo que te dé la gana. Pero normalmente esos son artículos muy de nicho. Es como que tú hagas ahorita y te hagas una Wikipedia sobre ti mismo. La vas a editar tú y puedes poner lo que te dé la gana. Tú puedes literalmente en este momento entrar a la Wikipedia y hacer un artículo sobre J.D. Flowers. Vamos a hacerlo sobre Funky Dilemma. Vamos a crear. Sí, Puedes hacerlo. abrir Digamos, el artículo de podcast Wikipedia de Funky Dilemma. más subestimado de la humanidad. Correcto.
Hasta el artículo de El Wikipedia Funky podcast Dilema. favorito de la humanidad. Yo no sé ni qué estás esperando. Te juro que estoy esperando que termine el Tener episodio para ir de una vez a Wikipedia a... No, mentira, no lo voy a hacer. Es más, vamos. Este, No. no, Sí lo van a hacer, Yo pero... que voy a agregar ese link a nuestra descripción. si supieras que yo le pregunté a ChatGPT, ¿qué sabes del podcast Funky Dilemma? Y ChatGPT me dijo, nada. ¿Qué es eso? Y yo como que, bra. Porque no hay O sea, artículo de Wikipedia. ChatGPT Si no está el- Claro. John Verguita y Juan Ramón Valdés son Sí, los sí, que- el podcast español, coño ¿qué es tal? esto? Yo como que, ¿qué? Y busqué y el podcast existió en algún momento en España y eran también dos personas de España y Ujú. como que el podcast se disolvió ya pues, hace muchísimo tiempo. Qué curioso, cuando era un programa de radio y vaina. Posiblemente, porque ahorita le dicen podcast a todos. Sí. Sí, es verdad. Pero bueno, si es un artículo muy de nicho, probablemente lo puedas editar. Y yo recuerdo que alguna vez edité algo así solo for the laughs, y me reí un rato de que, mira, pues no se quedó en la Wikipedia, y me duró como 2 horas. Y luego lo ¿Dos quitaron. horas qué? ¿Te lo quitaron? Sí, porque hay gente que está pendiente de esa verga, Verifican marico, que... pero te digo, no es tan Verga, fácil. sí, Sí, no es tan fácil, pero eso es bastante Es que fiable. yo te la dije que Wikipedia. no podías colocar que Maduro tenía razón, bro. Y ante cualquier duda, tú sabes que están los numeritos arriba chiquitos que te llevan al enlace abajo a la fuente. Y puedes ver la fuente de lo que están escribiendo ahí, de dónde sale. Y abajo tienes la lista enorme de La fuentes sobre el bibliografía, artículo. ¿no? Se llama La eso, ¿no? bibliografía, ¿Qué básicamente. significa cuando el hipervínculo está en rojo? Normalmente es que él está roto el enlace. Es un O sea, virus, que no marico. lleva a Ok. ningún Yo pensaba sitio. que era que la persona estaba muerta. Y yo, No, mira, no, fija, no. se murió. No, eso es una crucecita. Ok. A veces Yo vas pensaba a que ver cuando ponen nombres de... No, no, te juro. Cuando ponen nombres de personas... Entró sangre porque explotó. Sí, la muerte. Es eso. Cuando ponen nombres de personas con una crucecita al lado, no siempre lo hacen, pero a veces lo hacen, la crucecita es que es una persona que está muerta. Fíjate tú. Ah, Sí. mira No tú. siempre lo Pensaba hacen, que pero a veces lo era porque eran católicos así registrados por una asociación de no, católicos. te puedes ir a la fuente, ¿ok? De la Wikipedia, si tienes dudas sobre cualquier cosa. Por eso te digo, la Wikipedia es bastante fiable, sobre todo para cosas muy grandes. Ya para cosas muy de nicho, ¿Qué opinas de que actualmente la persona promedio ya no está accediendo a buscadores normales, sino que todo lo resuelve con AIs? es un... A ver, ha mejorado mucho la IA respecto a hace 2 o 3 años cuando salió. 4 años Sí, cuando yo salió. también vi el video de Will Smith comiendo pasta. Sí. Pero me refiero que ha mejorado a nivel de facts. Pero, a ver, aquí todos entendemos cómo funciona la IA, ¿no? Tú Depende, le o sea, escribes a ChatGPT y te responde, ¿no? Exacto. Vale, eso- pero eso- ¿cómo hace ChatGPT para responderte? Por servidores. Vale. Explicado muy sencillo, muy por encima. Ajá, como nos gusta a ChatGPT nosotros. ChatGPT es básicamente un guess the next word glorificado, un adivina la próxima palabra glorificado, ¿ok? O sea que él, cuando te está escribiendo, él no está normalmente buscando datos en internet. Digo esto con matices porque ahorita hay funciones adicionales para que sea más fáctico, ¿no? Pero el core, el base de los Large Language Models, los modelos estos de IA, es básicamente lo que hacen es adivinar la próxima palabra. Es un algoritmo que lo que hace es adivinar la próxima palabra para que tenga sentido. Lo que pasa es que tiene, a día de hoy, trillones de parámetros, ¿ok? Los primeros modelos tenían que sí, millones de parámetros, luego billones de parámetros, ya vamos por trillones de parámetros, y ese adivina la próxima palabra se ha vuelto tan potente que habla como una persona. Pero el core básicamente de eso es simplemente un algoritmo que está tratando de adivinar la próxima palabra para que tenga sentido. ¿Ok? Es tal cual, eso es lo que hace. Que es el Akinator, pero en perico, así. El Akinator. El Akinator. Pericao. Sí, Digamos digamos que me he sí. dado cuenta que, por ejemplo, entre Grok, Gemini y ChatGPT y Gemini son demasiado progres, y Grok es como que bastante, habla demasiado claro y raspado, ¿me entiendes? O sea, Grok me ha dicho que no, esos son tus sesgos, ¿qué tal? Políticos y tal. Y yo, ¿pero qué pasa, Grok? Respétame, o sea. Sí, porque los desarrolladores les tratan de influir, pero los desarrolladores de las empresas que desarrollan las IA, lo único que pueden hacer es influirla en ciertas direcciones, pero no pueden controlarlas realmente, porque las IA no se programan, las IAs, sonará raro, las IA se crían, las crían.
Literalmente, tú agarras y las pones a entrenar en un set gigantesco de data y a ver qué sale de ahí. Y tú lo que le das unos parámetros de lo que está bien y lo que está mal y por ahí. Y, y ellas digamos que se programan a sí mismas, por decirlo de alguna manera, pero la mejor manera de expresarlo es que las IAs se crían, no se programan, ¿me Bless entiendes? you. Por eso es que está todo el tema de las RAM y todo el tema de las tarjetas de video y los centros de datos, porque se ha llegado a la conclusión, la gente que estudia esto, que realmente el único limitante actual de la IA es qué tanto La fuerza memoria. bruta le podemos dar. ¿Ok? Tanto fuerza bruta, es decir, esos parámetros de los que hablamos, las IAs de hace 3, 4 años tenían millones de parámetros, ya tienen billones de parámetros, ahora vamos por trillones de parámetros, y se han dado cuenta que simplemente aumentando en los parámetros, imagínate, cuando hablo de parámetros es como una variable interna, un numerito, que determina si la siguiente letra o la siguiente palabra está equivocada o no, o hay un algoritmo complejo porque tiene que usar contexto, es decir, yo no puedo adivinar la próxima palabra solo con la palabra que tengo antes, tengo que ver toda la frase que tengo para saber cuál es la siguiente, pero básicamente hay unos papers que dicen que el único limitante que tenemos actualmente para mejorar la IA es poder de computacional, para entrenarlas con cada vez más y más y más datos y con cada vez más y más y más parámetros. ¿Por Pero los qué no? parámetros no es que los pone uno, no es que hay un programador que dice, este es un parámetro, este es otro, este es otro, hasta un trillón. No, se los ponen ellos mismos. Claro. Los programadores lo que le dan son unas instrucciones y luego es una caja negra que los programadores no tienen ni puta idea de cómo funciona por dentro. Y ahí viene un poco Claro, porque o sea, eso se puede salir de control, ¿no? Eventualmente. de ahí vienen los temores de que no entienden cómo, de que claro, realmente, porque ya llega un punto en el que ni siquiera, y creo que ya es así, en los últimos modelos, ni siquiera esas indicaciones iniciales se las estamos dando, sino que agarramos una IA y le enseñamos a la IA a entrenar la próxima IA. Qué loco. Mierda. Claro, entonces ya llega un punto en el que la IA entrena a la próxima IA y ya ni siquiera controlamos esa influencia que le dábamos al inicio de lo que está bien y lo que está mal, lo que puedes decir, lo que no puedes decir. Como cuando tratabas de preguntarle a DeepSeek sobre Tiananmen Square. Que de una vez te decía, Oh, sí, 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 sí. vale, pero ya estamos llegando a un punto en las últimas, hasta donde sé, creo, que incluso las IAs actuales se usan para entrenar el próximo modelo de IA. Entonces los programadores de IA no Repito, tienen para los ni que no, para los puta que idea no de cómo funciona saben, por dentro. para los que no saben lo que acaba de mencionar Enrique, el evento de la Plaza de Tiananmen en China fue un evento en el que como que el gobierno mató estudiantes a lo loco y tal. Y si tú le preguntas a DeepSeek, que es la inteligencia artificial de China, sobre ese evento, te va a decir, te va a salir como te va a persuadir, básicamente. Te va a decir cualquier otra vaina para que no. Ni siquiera, es que te voy a decir que eso no pasó, porque la política oficial de China Oh, es, peor aún. aquí no pasó nada. Tú le preguntas, ¿por qué pasó en Tiananmen Square en la fecha no sé qué de 1988, 98, no me acuerdo el año? Y la política oficial china es, aquí no pasó nada. Claro, Literalmente, claro, porque ese día no pasó nada. accede a los... ¿Sabes qué? El Eso día me más preocupa. normal de China. Ajá. Ese fue el Eso día me más preocupa normal de porque China. Sí. normalmente ustedes han escuchado esto que dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros estamos seguros de que la historia como la conocemos, los ganadores o los buenos son los que nosotros creemos, sabiendo que esas personas fueron quienes escribieron su propia historia? Nos vas a salir hablando, nos vas a hacer hablar del pintor austriaco, ¿viste? Para allá voy. Dale, pues. El pintor Em, austriaco de pequeño bigote, a ver, Gildemaro. Ajá. entre comillas, es verdad que sí, la Este, historia la escriben normalmente los vencedores, pero siempre hay matices, o sea, cuando se estudia actualmente la historia de hace miles de años o cientos de años, hay registros, digamos que el ganador es el que tiene más registros históricos, pero siempre consigues cosas de otros bandos, por lo menos en lo que respecta a conflictos políticos sobre todo, que es donde hay guerras y tal. Me acabas de recordar una muy curiosa sobre eso, que no sé Ok. si mencionarla, pero hay una hipótesis muy curiosa sobre el éxodo, la historia del éxodo y de los judíos. Ok, dale. Sí, sí. Bueno, va en línea con esto de que la historia la escriben los ganadores, pero sabes que la historia del éxodo es la historia de Moisés, de Ujú. cómo los De Egipto. judíos salieron de Egipto porque eran esclavos y querían liberarse y regresar a su tierra prometida. ¿Ok? Ujú. Y supuestamente pues los egipcios los tenían de esclavos y ellos querían irse y no sé qué verga. Al parecer, lo que he escuchado es que la evidencia histórica apunta exactamente a lo contrario. Es decir, el pueblo judío se estaba expandiendo cada vez más y llegó a Egipto, a las zonas de Egipto, y los reyes de Egipto de esa época y la gente de Egipto no los quería. ¿Ok?
y parece ser que hubo una expulsión, pero no Qué porque es que los, originales. los judíos fue que se quisieron ir porque estaban esclavizados y se tenían que ir, no. Los judíos eran los invasores y los egipcios los expulsaron. Y aparentemente de ahí sale el éxodo, porque ellos que escriben los judíos su versión de la historia, de Claro, que estaban esclavizados, ellos se liberaron y ellos se quisieron ir, ¿no? Al parecer los egipcios los expulsaron porque les estaban quitando cada vez más tierra. Pues llegaban los pastores y tomaban más tierras y eso luego empezó a haber conflictos con la gente local de Egipto y al parecer hubo unos reyes de Egipto que hace miles de años que decidieron expulsar a los judíos, pues como los han expulsado de todos lados. Eh, porque eso se ha repetido miles de veces. Y al Un- parecer una es así. pregunta. Si, Sí. si, si tú eres una persona que tiene problemas con 1000 personas al mismo tiempo, pero esas 1000 personas entre ellos no tienen ningún problema, ¿quién es el problema realmente? Yo sé. Tú, marico. Podcast Esa es la, esa es la hipercancelado. lógica, esa es la lógica que aplica Nick Fuentes con respecto al tema de los judíos, por ejemplo. Esa es la lógica que él aplica. Él dice, brother, no puede ser casualidad que nadie los quiere. O sea, No yo puede no ser. pienso así, yo no pienso aquí ninguno piensa así, todos somos, este es un podcast inclusivo realmente, pero también es, o sea, debatimos ¿Qué? de lo que sea y hablamos de lo que sea. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Antes de que lo hipercancelen. No, a mí me da Exacto. risa que mire que ustedes están en Estados Unidos, yo por lo menos aquí en España me Es salvo, ¿eh? El Pero ustedes apellido de están en Enrique Estados Unidos. es Medinenstein. Entonces, ajá, para que sepan Medinenstein, que ajá. somos inclusivos y Cuidado. tal, así que no pasa nada. Mira, y mi apellido es Medina, el apellido más castellano que hay, súper español, a pesar que de español no tengo nada, más que... Y aquí no pasa nada con eso, pero ustedes viven en una colonia israelí, tengan mucho cuidado. Dios mío. Qué loco. Ay, Dios mío. Parece chiste, pero hay un poquito de verdad en el chiste. Puede ser, o sea, yo no digo que seamos una colonia israelí, pero sí me parece un poquito preocupante la influencia que tiene AIPAC o el lobby israelí en la política estadounidense. Y eso no es un secreto para nadie, pues. No es un Y secreto eso no para tiene nadie. nada Sí, que eso ver es un fact. con el pueblo judío, ¿me entiendes? Eso tiene que ver con Sí, el sí. gobierno de Estados Unidos. Pero también está la crítica del dual citizenship, que cuando tú eres israelí y americano al mismo tiempo, porque Estados Unidos te permite tener doble nacionalidad, empieza a haber el conflicto de intereses y tú como judío, tú quieres Israel no porque sea solamente el país de los judíos, sino porque también tienes un apego religioso a la tierra y a que el país le vaya bien. Entonces, por eso buscas siempre poner tu interés religioso sobre tu interés nacional. Y yo sé que, Enrique, a ti no te gusta mucho el tema del nacionalismo, tú piensas que el nacionalismo es un desperdicio, pero yo sí Tampoco tan siento que, exagerado, pero bueno. bueno, por ahí va la cosa. Yo también pienso que el nacionalismo es parte del motivo por el cual una persona va a querer o no, o va a cuidar o no de su país. A ver, mm, eso de que considero Es el más, nacionalismo un me desperdicio acuerdo, no me es acuerdo que así. tú me contaste que tu papá era etnonacionalista. Y yo Uf. conté en un episodio sobre lo de los colombianos. Creo que fue el penúltimo episodio que sacamos, o el último. Creo que sí. Que yo mencioné lo de los colombianos, que Venezuela realmente estaba bien hasta el momento en que los colombianos empezaron a llegar como locos a Venezuela y a meterse y a pudrir desde adentro nuestro tejido A social. pudrir. No estoy diciendo que ese sea el caso, estoy diciendo que esa fue la Sí, teoría que está planteó diciendo que papá de ese fue el Enrique. Estás caso. diciendo que es que no solo son los colombianos, es que los ecuatorianos también. Ah, los ecuatorianos también. Pero bueno, No, es que principalmente sentí, colombianos, pero, Ese es el problema de cuando recibes pero, latinoamericanos en tu propio pero, país, marico. Porque los europeos exacto. llegaron e hicieron negocio y vamos a vender lavadoras y vergas así, Ah, marico. Ah, no, esos entonces son el hecho, o los sea, el Tren de Aragua es como una especie de árabes. venganza histórica en contra de los demás países. No, Eso es yo lo que no me estás dije eso, queriendo decir, jamás bro. lo diría ni lo volvería a repetir. Tú eres marico. Bueno, no, podcast el tren de Aragua es hipercancelado. chimbo. No, el tren de Aragua es chimbo, marico. Eso es No, la pero peor calaña que existe, una basura de personas que están haciéndolo mal y menos mal los están sacando a todos por todos lados. Ajá. ¿Qué estabas diciendo, sí, Enrique? sí, Para que quede es muy claro que no curioso. apoyamos eso. Ajá. No considero que el nacionalismo sea un desperdicio, como dice José Daniel, Ok. pero claro, yo es que no soy muy nacionalista de Venezuela, por ejemplo, porque para sentirme nacionalista de Venezuela tengo que sentir que me ha aportado algo. Y es que a mí Venezuela me ha aportado problemas. O sea, a mí todo lo que me ha aportado me lo ha aportado mi familia, mi padre, que se esfuerza mucho. Y las ayudas y los privilegios, como dirían los de izquierda, las cosas que me han ayudado a salir adelante es por mi familia. Pero a mí Venezuela me ha aportado cero, más que problemas.
Entonces es un poco difícil querer a tu tierra cuando lo único que te aporta es problemas. Depende, eso es debatible totalmente, eso es debatible, porque el hecho de que tu papá tenga la mentalidad que tiene y tú tengas la mentalidad que tienes y hayas crecido en la familia que creciste, donde estuviste rodeado de amor, de buenos valores y tal, yo siento que eso es parte de lo que Venezuela como país le ofreció a tu familia y lo que tu familia se proyectó en ti. Pero es algo que pudo haber sido, mi familia hubiera sido igual de buena en cualquier otro país, o pudo haber sido igual de buena en No, no, cualquier otro no es país. igual, no es lo Venezuela mismo, no le dio porque nada. ve, no es lo mismo, no es lo mismo. Siento que la crianza, por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito más materialista y cabeza hueca y es más, no sé, es más como nociva, siento yo, y más, Bueno, y se presta mucho a la perdición y a los vicios y a las adicciones, mientras que el venezolano promedio no sufre tanto de eso, ¿me entiendes? pero, Aparte, pero estás hablando de diferencias culturales entre culturas, por ejemplo, mediterráneas o latinas, como la es la española y Latinoamérica, con la cultura anglosajona y protestante, más que otra cosa, ¿ok? Porque los protestantes son mucho más individualistas, mucho más de, cuando después que tenga 18, fuera de aquí y empiezas a pagar alquiler, y eso, las culturas mediterráneas y latinoamericanas no son así, se apoyan mucho más familiarmente, ¿ok? Pero eso que acabas de decir, yo esa cultura favorable, digamos, amistosa, familiar, la hubiera tenido si hubieran sido venezolanos, como si hubieran sido de cualquier país de cultura mediterránea, tanto de Latinoamérica como de España. Italia es más o menos así, el sur de Francia es más o menos así, aunque los franceses son medio... cuando te vas allá para el norte es otra cosa. Grecia es así también, bueno, todo lo que es Mediterráneo, Portugal, claro, pero tiene más o menos esa misma pero cultura de... el contexto social venezolano no es básicamente lo que proyecta qué aprendizaje o qué tipo de cultura por encima es la que vas a tener. No, bueno, claro, obviamente yo tengo una personalidad muy ligada a lo que es la cultura de Venezuela, pero eso no lo hace mejor, ni se Claro que hace sí lo hace mejor, de bro. una Mira, manera. mira. En qué otro país, Todo ese verdad? nacionalismo, ¿Qué o sea, otro país tiene tanto petróleo como Venezuela? ¿Qué otro país tiene maracuchos y un gochos? poco de ¿Qué petróleo otro? Es inútil más, ahí en el suelo, ¿de qué sirve? De sí, nada, problemas es por lo que le ha ahora, dado al país. lamentablemente por ahora no hay. Yo siento que más bien para nuestro detrimento. El petróleo. Totalmente, totalmente. ¿Qué nos ha dado el petróleo? Problemas. Sí, Dictadores también. imposibles de sacar porque tienen plata que sale del suelo. Esto se lo he dicho yo a José Daniel muchas veces en privado. Sí, sí. Pero cuando el dinero de una nación sale del suelo, estás condenado a miseria y a dictaduras, porque claro, la clase gobernante no requiere de una población productiva y rica para ellos tener riqueza, porque la riqueza sale del suelo. Claro. Llámese petróleo, llámese diamantes, Oro, llámese oro, llámese... ¿Y tierras raras. por qué crees que África es tan miserable? Porque Claro. eso es lo que hay, es un poco de caudillos, un poco de señores de la guerra, con mucho real, porque el real sale del suelo, de minas, y lo que necesita es una población empobrecida. Enrique, ¿sabes que la otra vez estaba escuchando a un tipo decir, un tipo, Aquaviva, tú sabes quién es Aquaviva, ¿no? Un Bueno, tipo así. Buenos días, mi lo gente, que pasa es John Aqua, viva. que fue mi gente. Bueno, Aquaviva diciendo que el problema del venezolano o de regiones como la venezolana es que en la historia de nuestra región caribeña no existieron ambientes hostiles en contra del desarrollo humano. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en los países nórdicos ellos tenían que luchar contra el frío, contra animales, contra tal. De repente te ibas para, no sé, Rusia y tenías que luchar contra otro tipo de cosas. Y como que siempre se presentaban como que ambientes desfavorables y ellos aprendían a vivir sobre eso. En cambio, en Venezuela todo estaba muy dado fácil, los alimentos, el clima, todo estaba a nuestro favor y por eso el venezolano o las regiones caribeñas se desenvolvieron de una forma muy como de floja, ¿me entiendes? Como que muy... Esa hipótesis la he escuchado mucho y en cierto modo la comparto. Antes la compartía más que ahora, porque la he escuchado muchas veces. Eso está muy estudiado, que es la diferencia entre los climas ecuatoriales, donde hace el mismo clima todo el año y donde hay bastante abundancia de recursos en general, sobre todo de alimentos, con los climas del norte y del sur, donde hay 4 estaciones, donde hay climas más agresivos, donde requieres más preparación. Y al parecer seguro que tiene una influencia, estoy seguro que tiene una influencia en cómo se desarrollan las culturas, y en esa parte lo comparto. No comparto del todo, y esto después de ir indagando más, he ido dándome cuenta de que eso afecta mucho la cultura, es verdad, en cierto modo, pero la geografía de muchos de los países latinoamericanos, en realidad, digamos que eso que tú acabas de describir explica prerevolución industrial. De Ujú. la revolución industrial en adelante es al revés. Tú miras la geografía de los Estados Unidos y de Europa y es increíblemente favorable por revolución industrial. ¿Por qué? Porque es hiper fácil
montar carreteras, montar trenes. Es hiper fácil mover El mercancías comercio. porque tienes, exacto, del comercio en adelante se hace un flip de esa teoría. Porque geográficamente, por ejemplo, el Mississippi Basin es lo que impulsó toda la economía de Estados Unidos. Se lo debes todo a la geografía del Mississippi Basin, donde tienes el río Mississippi y todos sus afluentes que te permiten, y tienes unas tierras increíblemente fértiles en toda esa región. Esto es todo el este de Estados Unidos, que fue lo primero que se colonizó, obviamente. Todo el este de Estados Unidos tiene una geografía perfecta, con una gran cantidad de tierra fértil y ríos navegables muy fáciles de llevar la mercancía afuera. Entonces, claro, sí, quizás en épocas más pre-edad media, digamos, edad media para atrás, esos climas más complicados le enseñaron a la población a ser más industrious, digamos, más trabajadora, pero la geografía realmente favorece mucho más en zonas como Estados Unidos, ciertas zonas de Europa, que lo que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en la gran parte de Sudamérica, donde hay unas montañas muy difíciles de cruzar, donde hay selvas muy densas y que se vuelve mucho más costosa la infraestructura, pero Claro. mucho, mucho más costosa y mucho más difícil comerciar. Y hay mucho, de hecho, África casi no tiene puertos, por ejemplo, porque un puerto es importantísimo para el comercio. Ujú. Pero ¿qué necesitas para hacer un puerto? Necesitas aguas profundas en la costa, porque un barco grande no lo puedes meter en la orilla, se En la encalla. playa, claro. Necesitas aguas profundas. La geografía necesaria para un puerto no la tienes en cualquier sitio. Y prácticamente en todo el continente africano hay muy, muy, muy pocos puertos, porque no hay casi puertos de aguas profundas, en prácticamente todo el continente. Porque para tener puertos de aguas profundas, los puertos de aguas profundas se formaron por unos procesos geológicos que tienen que ver con una edad de hielo que de hace no sé cuántos miles de años, que cuando luego se va el hielo quedó el terreno de esa manera. Bueno, un geólogo te lo puede explicar mejor, pero son cosas que ocurren sobre todo en el norte. Claro. Y Y luego tú vas a África y hay 0 puertos de aguas profundas. Hay como 4 en todo el continente. Me estoy exagerando, no sé el número exacto, pero es muy poquito, muy poquito. ¿Ok? claro, que eso también está relacionado mucho con el hecho de que desde el inicio de la humanidad, todas las civilizaciones siempre han crecido Alrededor de los alrededor de ríos. cuerpos de agua. Claro, claro, Siempre, siempre ha sido basado en cuerpos de agua. claro. Claro, Ahora, porque es el agua que necesitas para la agricultura, para consumir, para todo. Bueno, no sé habíamos cómo hace hablado un poco. Bolivia, pero bueno. íbamos- A ver, tampoco necesitas. A ver, el acceso al mar es crucial hoy en día, sobre todo para el comercio internacional. Pero antes tampoco era que fuera estrictamente necesario, pero por lo menos un río navegable sí, para mover mercancías a lo largo del río y de Y los para la distintos afluentes del pesca. río. ¿Ok? De hecho, a ver, justamente íbamos a hablar un poco de antropología, ¿no? Las 5 civilizaciones, digamos, originarias, se deben todas a ciertos ríos concretos. Está el río Yangtze en China, ¿ok? Está el río Nilo en Egipto, está el Éufrates y el Tigris, ya no es un río, son dos, pero esto es la parte de Mesopotamia, ¿ok? Lo que sería el Levante, lo que es actualmente Oriente Medio, ¿ok? Em, Básicamente había otras más, un par más que ahorita no me vienen a la cabeza, pero digamos que estas 3 son las más importantes. Y la más arrecha de todas era la egipcia, porque para tener una gran civilización próspera necesitas, uno, eh, una agricultura, digamos, sostenible y predecible. Tenías el río todo el año, ¿ok? Tenías tierras fértiles todo el año, porque cada vez que había una inundación traía minerales y volvía a reavivar esa tierra. Y necesitas que otros humanos no te vuelvan mierda. ¿Ok? O sea, que necesitas buenas fronteras. ¿Y por qué? Y eso diferencia ciertas civilizaciones de otras, ¿no? Pero las más originarias, ¿por qué el Egipto, digamos, fue la más exitosa hace miles de años? Porque tenías el Nilo, que era perfecto, y tenías las 2 fronteras naturales más perfectas, que era un desierto gigantesco. Y a día de hoy, tú sigues mirando Egipto en Google Maps. Le invito a todo el mundo a que lo haga porque es muy interesante de ver. Literalmente es todo alrededor del Nilo, verde, y de hecho de noche es todo lleno de luces alrededor del Nilo. Que recordemos que en Egipto, mucha gente no lo sabe, pero hay 100 millones de personas, casi 100 millones de personas, no sé el número exacto. O sea, es mucha gente, todos alrededor del Nilo, y luego del resto todo desierto. ¿Ok? Fíjate tú. El país entero, todos viven en el Nilo, o sea, incluso a día de hoy. ¿Ok? Me fui un poquito por la tangente, pero bueno. La geografía es muy importante para el desarrollo, ¿ok? Y esa hipótesis que tú me dices de Aquaviva, yo ya no la comparto al 100%. O sea, antes sí lo compartía más de que por ese clima, digamos, que incentivó a que sean más flojos y tal, quizás influye un poco bastante en la cultura, pero luego, era moderna, revolución industrial, donde el comercio se vuelve más importante,
en realidad los países del norte la han tenido muchísimo más fácil. Y a día de hoy es al revés. De hecho, a día de hoy es que me da risa porque yo paseo aquí por España, yo paseo en tren, yo paseo en coche y yo veo bosquecitos y planicies todo bonito donde no hay nada que te quiere asesinar. En Venezuela tú agarras carretera y ya estás atravesando junglas, desiertos y montañas que te quedas a la intemperie y te mueres. Aquí no, aquí tú puedes irte a un bosquecito y lo que te salen son conejos y lo más peligroso es un jabalí. Tampoco hay Claro, pero enfermedades mortales. el tema de la hipótesis esa también se refiere mucho a los llaneros. O sea, a los lugares llanos en Venezuela, ¿me entiendes? Que por eso es que dicen que el llanero es flojo y tal. Entonces está este meme de que el llanero es súper flojo y tal, y que se la pasa todo el día durmiendo. Sí, tienes un poco el estereotipo de que como el clima es favorable, las vacas se comen solas y las crías y las matas y comen. Sí, seguramente afecta la cultura. De hecho, Y probablemente es que, uno de y los que motivos por el también, que. y que también por ejemplo, lo que me dices de Estados Unidos, tú me dices que el este fue la primera parte que fue poblada y tal en Estados Unidos, y que ahí se prestó bastante para el comercio y todo el rollo. También hay que dejar claro que es que las personas que poblaron Estados Unidos del Este venían directamente de Europa, entonces, y de Inglaterra, donde ya Sí, sí. venían con otra mentalidad, no fue como que ellos se desenvolvieron desde un principio desde ahí. Claro, ellos tienen, ya vienen con una cultura de protestante, sobre todo, mucha cultura del trabajo, Ujú. mucha cultura. Es distinto, es verdad, no vamos a decir que no, pero la cultura es importantísima. Em, y de hecho, probablemente también la cultura, por ejemplo, china del Yangtze, también los chinos y los asiáticos en general son muy, muy trabajadores también por eso, ¿no? Porque ellos, y ahí es donde entra en juego el cultivo, ¿no? Que vamos a hablar un poco de eso también, que el cultivo del arroz es un cultivo muy complicado que requiere mucho trabajo en conjunto entre muchas personas, y eso probablemente afectó muchísimo a la cultura. De hecho, incluso Mm. piensan que aquí se mete ya un poco la parte de la evolución, ¿no? De teorías de que quizás incluso en pocos miles de años, cierta genética que afecta a la personalidad, hay que ver qué tanto afecta la genética a la personalidad, pero seguramente en gran parte, eh, los chinos que no eran los asiáticos, voy a decir chinos en general, pero realmente esto aplica prácticamente a todo el este de Asia, Sí, chino general. pero aplica prácticamente a todo Los el chinos este de como en Asia. general. Sí, o sea, aplica a todo el este del Asia, pero digamos los chinos, este, probablemente los que no eran lo suficientemente trabajadores se morían de hambre. Los que no encajaban en su comunidad, los que eran ostracizados, se morían de Mm, hambre. Y por eso ellos tienen una cultura tan comunitaria, tanto de encajar en el grupo, porque el cultivo del arroz requería que trabajaran muchas personas, mucho, juntos, y claro, el que era rechazado se moría, ¿ok? como Y por el que no selección trabajaba natural. se moría, prácticamente por selección natural, exactamente. Y en civilizaciones más europeas, que por cierto la cuna de la civilización europea vendría de lo que es Mesopotamia, lo que vendría siendo el Medio Oriente, el Éufrates, el Tigris, luego se expande para allá, pero bueno, y un poco con Egipto, es una mezcla de todos los dos. Este, el cultivo es del trigo y el trigo no requiere que trabajes tanto en conjunto. ¿Ok? O sea, una pequeña familia puede tener un campo de trigo y vivir de eso. Entonces, no requieres tanta colaboración comunitaria de muchas personas, sino menos. Y por eso Ujú. probablemente los protestantes y los europeos son mucho más individualistas en general que los asiáticos. Y luego estamos los latinoamericanos, que somos una mezcla ahí rara porque tenemos mucha influencia europea, pero también tenemos influencia africana, que es otra cosa, y luego tenemos influencia de nativos, y se mezcla todo y se vuelve todo muy confuso. ¿Ok? Pero bueno, Bu- que por eso en Europa, que fue lo que hablamos la otra vez, que en Europa este, se consume, por ejemplo, en Italia, el caso de Italia. Italia bueno, supuestamente pasaron un tiempo de hambruna en el que la proteína animal era muy difícil de conseguir, y toda por Europa, eso en Europa, en todo, ok, pero Italia, hay que fue lo que hambrunas escuché, por lo menos, brutales. que ellos empezaron a cocinar todo en base a la harina de trigo y a los tomates. Entonces, Bueno, como eso que ya es todo... eso post descubrimiento de América, porque el tomate y la papa viene de América. ¿Ok? O sea, Mm, mucha gente no lo sabe y es muy irónico, pero el tomate, que es tan famoso en la cocina italiana, viene de América. Y la papa también. Entonces, y qué loco, claro, yo pensaba que venía Yo o juraba que sea, eso que venía de podía Europa. O tener tomates en Europa. sea, que tenías todo, pues. el tomate viene de América. Y bueno, y el café viene de Arabia, por cierto. O sea, que hay pocos cultivos originales de Europa. Bueno, pocos, hay unos cuantos, obviamente. El trigo es el principal. Ok, el trigo es el principal. Este,
Pero sí, después del intercambio, del descubrimiento de América, que empezaron a traer cultivos de América y viceversa, que cultivos europeos se llevaron a América, pues las cosas cambian mucho y eso afectó mucho la cocina. Pero bueno, a ver, yo creo que eso ya es muy, muy reciente, muy historia reciente. Si hablamos más de cómo afectaron los cultivos a las poblaciones, hay que ir mucho más atrás, hace miles de años, cuando los inicios de las civilizaciones, más que hace 500 años, o, ¿sabes? Porque el descubrimiento de América es hace 500 años. Yo no diría que Bueno, ya de 500 años para acá el cultivo haya afectado demasiado a cómo son las culturas de las personas. Yo creo que eso tendría que venir más atrás, pero bueno, un biólogo de biología evolutiva probablemente podría decir eso mejor. ¿tú crees que, por ejemplo, el problema de... Tú sabes que en Estados Unidos existió la esclavitud de los negros y todo el rollo y tal. ¿Qué sientes tú que es el factor que hace que la comunidad negra aquí en Estados Unidos rinda menos que la comunidad, que el resto de comunidades? Porque si te pones a compararlo ni siquiera con los blancos, si los comparas con los latinos o los comparas con los chinos o con los israelíes, siempre son grupos étnicos más productivos y que mejor se encajan en la sociedad que los negros. Sí, Entonces, la ¿tú crees que cultura. eso es un problema cultural o sientes que Estados Unidos sistémicamente los segrega? No sé. A ver, obviamente no se puede negar la realidad de que ha habido históricamente muchos problemas. Y obviamente, bueno, hablamos de la esclavitud y luego El las Jim leyes que Crow. hubo y todo lo demás. Eso es innegable. O sea, no se puede, tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Eh, pero hay un problema cultural muy importante que también para mí debería ser igual de innegable. Y es el mismo problema cultural, de hecho lo podemos asociar a lo que ocurre en Venezuela, en muchos barrios donde el cool es el malandro, ¿sabes? El malandro es como que el chico mejor del Claro, barrio, el más cool, el que tiene más romantiza amigos. la marginalidad. Claro, romantiza, ni siquiera hablamos de la homogeneidad, pero incluso la delincuencia está romantizada en general, ¿ok? Eso es Y ser eso, marginal. y es, y eso yo lo veo Eso es mucho chavista. aparentemente lo veo mucho en la población negra americana, es muy, muy así, es decir, donde el que destaca lo ven como un Gangster. blanquete, un falso Ah, ok, ok, negro, ok. lo que sea, ¿me entiendes? El que no sigue ese estereotipo de ser gángster, de ser... Y eso obviamente es un problema. Y que sí, que históricamente hubo muchísimas injusticias, que lo jodieron, que muchos... Pero claro que sí. Mm, pero también es innegable que tienes un problema cultural gordísimo y que si no lo arreglas nunca van a progresar. O sea, habrá gente que dirá que es genético y tal. Yo no creo que sea tan genético porque obviamente hay mucha gente que destaca en cualquier etnia. Yo creo que es más cultural que genético. Al final siempre está el debate, ¿no? De nature versus nurture. De Tú, qué tú- tanto de lo que forma nuestro ser es naturaleza, es genética, y qué tanto es crianza o cultura. Nature versus nurture. tú sabes que ¿Ok? hace poco hablé con un pana que el bicho tiene mucho conocimiento sobre el béisbol y me comentó que en la liga, en la MLB aquí en Estados Unidos, ellos no ponen a hacer catchers a personas negras, porque el catcher normalmente es como que el que lleva el partido en el béisbol, ¿no? Como que es el que siempre está, Sí, el que está Como pendiente, capitán, ajá, digamos. el que las está bases y pendiente de tal. todo, el que está llevando que le vas a pichar a este bateador o vainas Sí. así. Es Y el que él tiene dice que mejor él no pone, visión del que campo, él ¿no? no, Digamos. ajá, que él no ponen a que echar a gente negra porque son brutos. Así. Así, O porque sea, sí, marico, así. O sea, la vaina es que los dichos como que no les da la cabeza. Ponen latinos, que son morenos, sí. Y de hecho hay muchísimos latinos, marico, venezolanos, dominicanos, que son catchers y son morenos y vaina, pero los negros, no, marico, porque dicen que no Y les con da la eso, y cabeza. con eso damos entrada al tema del IQ. Entonces, aquí Luisito lo que está planteando es que los negros tienen menor IQ que nosotros los latinos. ¿Qué piensas al respecto, Enrique? A ver, primero el IQ es una medida relativa, ¿ok? No sé si saben cómo se mide el IQ, pero el IQ es una medida relativa. Suelen decir que el 100 es el promedio, con lo cual no es que hay un score que se llama 100, es lo que tenga la mayoría de la población va a ser 100. Con lo cual, de ahí para abajo es que estás debajo del promedio, de ahí para arriba es que estás arriba del promedio. Y claro, esos promedios se hacen poblacionalmente, entonces no es lo mismo que medir el IQ en Estados Unidos, que medir el IQ en España, que medir el IQ en cualquier otro sitio, porque como se basan en promedios, Claro, hay que pero hay ver una, en base a qué grupo poblacional está calculado ese promedio, para claro, pero empezar. si tengo entendido que hay una organización que hace IQs test en específico y que son como los que te certifican. No me acuerdo el nombre de esta organización, pero ellos son los Son que te americanos seguro. certifican y que las personas que hacen este test lo
están todos en una misma base de datos, ¿me entiendes? Y se agrupan obviamente, o sea, obviamente étnicamente. Entonces, En la Sí, porque en Estados Federación Unidos siempre Mundial te del piden la IQ. raza. Ajá. Porque en ¿la Estados qué? Unidos ¿La siempre qué? te piden la raza para todo. La Federación Mundial del Mundial del IQ. IQ. Exacto, es como la A FIFA, ver, pero para la gente inteligente. yo creo que el IQ mide algo, yo me lo tomaría con pinzas un poco, de qué tanto afecta. Es verdad que se ha usado mucho, se ha usado en el ejército, se ha usado en ciertas cosas. El IQ en teoría intenta medir ciertas cosas. Normalmente los test de IQ intentan medir un poco temas de, ¿cómo se llama Razonamiento esto? deductivo y tal. Razonamiento espacial era lo que iba a decir, como qué tanto puedes tú de manera abstracta ver el espacio 3D en tu cabeza. ¿Ok? Por eso ves muchas pruebas de Ujú. cosas con figuras. Tienes también un poco de resolución de problemas, suele haber un poco de matemática también. Y yo creo que en esta última de matemática es donde si no tienes cierta educación te tumban. Con lo cual, independientemente de tu inteligencia, hay algunos puntos en el IQ que si no tienes la educación apropiada te van a tumbar, aunque tú quizás tengas mucha inteligencia para otras áreas. ¿Ok? Mm, Entonces, por eso Ok. hay que tomársela también con pinzas, porque también tú puedes entrenar para un test de IQ y tú puedes practicar y subir tu score. ¿Te volviste más inteligente por haberlo practicado? no, obvio. No, no. Entonces, el IQ mide algo y mide cosas interesantes, pero hay que tomárselo con pinzas, porque es algo que tú puedes entrenar y practicar para mejorar tu prueba, tu resultado de la Es prueba. como el test de conducción de Florida. Yo vine y antes de presentar el test de conducción de Florida, yo me vi un video que decía todas las respuestas del test de conducción de Florida y me las aprendí todas. Y pasé el test, el primer intento, y yo dije, manejo mejor que los demás, qué loco. Entonces, no funciona así, pues me di cuenta. Claro, en los test de IQ pasa algo parecido. Tú puedes practicar, tú puedes prepararte, y si tienes cierta base te va a ir mejor. ¿Te hace eso más inteligente? A lo mejor te hace más preparado. No sé si más inteligente, a lo mejor otra persona en tu misma circunstancia lo hubiera hecho mejor. Entonces, me tomo mucho con pinza decir que tienen alguien con menor o mayor IQ es más inteligente o más tonto. A lo mejor tiene menos preparación o menos educación para esas cosas en concreto. Pero definitivamente mide algo y mide cosas que yo creo que son útiles, porque la parte de matemática es útil, la parte de razonamiento espacial es muy útil, y deducción y tal. Entonces, esas cosas suelen ser valiosas en ciertos ámbitos, que a lo ¿Qué mejor no más, son valiosos para otros ámbitos. ¿Qué es más importante? ¿La capacidad de entender o la capacidad de memorizar? Porque yo he visto muchas personas que son muy buenas entendiendo asuntos y deduciendo cosas, pero a la hora de memorizar, de tener un registro de la información que van adquiriendo, es difícil acceder. Es mi caso, por ejemplo. Yo siento que soy bueno entendiendo cosas, pero me cuesta retener la información a largo plazo. Entonces, como que si me leo un libro hoy, en 2 años, o por ejemplo, el caso de One Piece, me vi One Piece de 2 años, 3 años después, ya los primeros episodios, ya ciertas cosas de la trama se me van olvidando. Entonces, Es normal, nadie puede tener una memoria perfecta, pero es verdad que quizás claro, pero entender es y que hay comprender es lo personas. más importante, Ajá, deducir es lo más importante, pero tener una memoria es innegable que te da herramientas, porque claro, muchas veces tú resuelves problemas en base a tu experiencia previa. Y si ni siquiera te acuerdas de que hiciste un problema parecido hace tanto tiempo, ¿de qué te claro, sirve? ¿Me entiendes? claro, Entonces, claro, claro, pero si tienes se la misma alimentan capacidad, mutuamente, ¿no? claro, La memoria alimenta tu capacidad de resolver problemas. Pero tú a lo mejor eres un crack resolviendo un problema y dentro de un año lo tienes que volver a hacer y ni te acuerdas que lo habías ya resuelto y lo tienes que volver a resolver. claro, Oye, si yo ya claro, lo había claro, hecho, claro, claro. ¿entiendes? Entonces se alimentan mutuamente, ¿no? Yo creo que Y la también memoria es importante, se mezcla independientemente. mucho con la capacidad que tengas también de hablar. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes tener muy buena memoria, puedes ser muy buen entendedor, ¿verdad? Pero a la hora de hablar, de comunicar lo que tienes en mente, te sale un disparate. Es como las personas que tratan te dicen, no, piensa en una manzana. Y ahora dibuja la manzana y tú tratas de dibujar la manzana y cero te va a salir lo que tú tienes en la mente, ¿me entiendes? Te va a salir un disparate. Y lo mismo pasa, siento, que a la hora de expresarte. Si tú de repente tienes muy buenas ideas y tienes muy buena memoria, a la hora de tú expresarte y de tratar de comunicar las cosas que tienes en mente, si no sabes hacerlo, todo lo demás no vale, de cierta forma. That's a skill issue, bro. Sí, sí, no, literal. That sounds like a skill issue, ¿no? Pero es un skill, es decir, es una habilidad, es algo que se aprende, es algo que tienes que, no es algo nativo. Uno se vuelve mejor comunicando mientras más lo hace, mientras más te toca hacerlo. Bueno, pero Es también verdad que siento que hay personas que tienen mayor facilidad que bueno, otras. el talento, ¿no? El famoso talento. Hay ciertas personas que son talentosas para unas cosas y no para otras. Entonces puedes ser talentoso en algo y el talento, para mí, ¿qué es la definición de talento? Pues que consigues más con menos esfuerzo. Si tú eres Ujú. talentoso en algo, O sea, un Messi.
por ejemplo, pero imagínate, intentemos puntualizar esto, ¿no? En números, ¿no? Imagínate que yo tengo un talento del 1 al 10, una persona que tiene un talento de 10 y le mete 10 horas a algo, 10 por 10, 100. Imagínate que su skill va a ser 100, pero una persona con un talento de 5 que le mete 10 horas, 10 por 5, 50, su habilidad va a ser 50. Entonces, el talento es un multiplicador de tu esfuerzo, ¿ok? Obviamente Claro. estoy súper simplificando los cálculos, pero el talento al final es un multiplicador de tu esfuerzo. Entonces, al final, si te esfuerzas mucho, puedes compensar a una persona que es más talentosa que tú, pero no se esfuerza. Pero el que tiene talento y esfuerzo, esos son los grandes atletas, joyas. los grandes Claro. genios, porque tienen Los las dos GOAT. cosas. Cristiano Ronaldo. Los GOATs, exactamente. Exactamente. El Tiene mismo Messi, sentido. marico. Porque puedes ser talentoso, que es un multiplicador de tu esfuerzo, pero si no te esfuerzas no te sirve de nada. Y puedes esforzarte mucho, pero no tienes talento, lamentablemente tampoco vas a llegar a lo que sea, aunque te esfuerces el doble o el triple. Entonces hay que tener las dos cosas y hay que tratar de ver en qué somos más o menos buenos, porque nadie puede ser bueno en todo, ¿no? Claro. Pero sí, Enrique, por lo menos sí lo veo yo. una pregunta. ¿Tú has ido a Valencia? Valencia, Vale. Venezuela. Probablemente he estado por la carretera, pero así de que conozca la ciudad, no la conozco. ¿Por ¿A qué? qué viene eso, marico? No, pregunté porque me dio curiosidad, porque yo sé que yo conocí a Enrique en el Zulia y me dio curiosidad a ver si alguna vez había pisado Valencia porque este bicho ha vivido en Venezuela en varios lados, ¿me entiendes? Entonces vivió en Punto Fijo, vivió en Coro, qué sé yo, entonces capaz de decir, sí, no, yo viví en Valencia 3 años y estudié allá, porque el bicho cambió Súper random. de colegio en Venezuela como cambiaba, no sé, de boxer, ¿me entiendes? Entonces, ajá. A ver, yo he estado en Barquisimeto, Puerto La Cruz, Punto Fijo, Ciudad Verga. Ojeda, Maracaibo, principalmente esas son las zonas principales en las que he ¿Caracas? estado. Caracas he estado, pero no he vivido como tal de vivir en Caracas. He estado Por en eso es que no eres nacionalista, bro, porque no has ido a Caracas, lo demás. No, vale. Si tú eres maracucho. Cállate, tengo que defender con lo que tengo mi país. acuérdate que los Enrique no fue a la maracuchos vereda del lago. son Eso es lo que nacionalistas porque Ya también vale. se quieren independizar, entonces... No, eso es regionalista. Yo quiero. Eso, Yo después creo de que el te Zulia. independiza, es nacionalista. Ahí es nacionalista. Mientras que siga siendo una región y no una nación, es región, es regionalista. Yo siento que el Zulia tendría el poder de incluso invadir Venezuela y que Venezuela se empiece a llamar la República Independiente del Marico, Zulia. qué necesidad, qué asco. Un poco de Yolinudos todos por ahí. No, se va a quedar la misma población que ya Venezuela. estaba. No, pues se Además, van a yo reproducir soy entre... lindo. Yo me baño. Luis, ¿de dónde es que eres tú? De Valencia, weón. De ahí es de donde viene bueno, eso. a ver, Valencia está cerca de Barquisimeto también. ¿Está en Barquisimeto? Qué sí, loco, es la está en primera Barquisimeto. persona que Luis le dice que es de Valencia y no hace un fucking chiste. Sí, Marico, gracias. No, es que no Porque hace te falta el ganaste. chiste, ya le vi el bigote, no hace falta el chiste. ¡Ay, No, qué- qué maldita sea, chavo, una huevón he pasado, weón. Es que, a ver, yo estoy en Europa y tú estás cometiendo un error muy grave porque aquí en Europa, yo que me estoy integrando, una de las primeras cosas que tienes que hacer es tener la rechera a los franceses. No puedes ¿Por qué? venir con un bigote francés. Porque todos los europeos le tienen que rechera a los franceses, marico. Eso es así. Porque son unos mamagos. Sí, no, y en la Segunda Guerra Mundial yo les agarré rabia. ¿Tú has escuchado de la Francia de Vichy? Vichy France. Demasiado sapo aventado. Es como que, mira, nos tomaron la mitad del país, así que vamos a nosotros crear un pequeño país que se llame la Francia de Vichy. Por Dios. Demasiado patético. Sí A fui a ver, Barquisimeto. Sí fui a Barquisimeto, weón. Fui a Barquisimeto. de paso, ¿sí o qué? No, fui a las Trinitarias. Me Las quedé como 3 Trinitarias. días y me regresé. Te gastas 3 días ahí en las Trinitarias, se ahí en queda el en el pasillo y Lido vaina. Sí, en un hotel de las Trinitarias. El hotel. se El llama las Lidotel, Trinitarias, claro. el Lidotel, que es el Sí, hotel que sí. estaba anexado a las Trinitarias, al Al centro hotel comercial. Sí, sí. Trinitario, sí. Ujú. Bueno, fíjate que centro yo comercial, en el 2007 en la Copa América, ahí en ese hotel, vi a la selección argentina así, pasando ahí, estaba Messi. Qué frito. Ah, ¿en serio? Sí, pues se quedaron ahí porque jugaron un Claro, partido, porque algunos ¿verdad que partidos. hubo una Copa América que fue en Venezuela? Claro, Ujú. Frito, no me 2007. acordaba de Esa eso. Copa América fue el momento que nos demostró que cuando se quieren hacer las cosas hay plata. Porque construyeron 10 estadios en 0, Pero es verdad, weón. y Ujú. arreglaron todas las carreteras, todas las pancartas, todo estaba nuevo porque llegaban los turistas a la Copa América. No, pero es que en Sí, ese sí. tiempo estaba 2007, ¿sabes? ¿Me sí, entiendes? había plata. Sí, Y había plata. platica. Nos vamos por la batalla. Esa fue la época de bonanza de Venezuela, en donde el precio del barril de petróleo estaba en altos históricos, según tengo entendido. Sí, básicamente, sí,
de hecho fue justo post-crisis 2008, que fue cuando todo empezó a irse a la mierda en Estados Unidos, y Estados en Unidos. Venezuela no nos afectó tanto, pero sí afecta el precio del petróleo. Enrique, muchas gracias por haber compartido con nosotros este podcast. Normalmente nosotros grabamos 45 minutos de episodios y 45 minutos, una hora. Llevamos casi por 1 hora y media. Te agradecemos tu presencia en este episodio. Está corto ese podcast, ¿no? Tu tiempo. Sí, lo que pasa es que tampoco, yo le pago muy poco a Luisito, ¿me entiendes? Como editor. Entonces, Sí, marico, entonces coño, no quiero después de explotarlo. editar, weón, no, y me tiene que pagar más y el overtime, entonces coño, es un Exacto, pedo. entonces cada media Claro. hora es overtime, ¿me entiendes? Asqueroso. Vale. Pero, bro, no, de verdad, agradecemos muchísimo. No, tienes que volver. Tienes que volver, sin Sí, duda. eventualmente tienes que volver porque está muy cool. El podcast, a partir del episodio 45-50, si no me equivoco, va a tener unos cambios importantes, los cuales comentaremos más adelante. Posiblemente tengamos un tercer miembro, eventualmente. Uy, uy, uy. Y ese tercer miembro es una persona que me recuerda mucho a ti, Enrique, que yo te lo he comentado otras veces. Entonces estaría cool que vuelvas eventualmente cuando esté esta otra persona. Exactamente, eso es lo que opino. Claro. Entonces nada, brother, I appreciate it. Te agradezco a ti y a tu pingüinito no gay, que cambia de Tu colores. pingüinito Es más cero un gay, pollito, sí. es un Que es más pollito. gay que mi bigote, déjame decirte. Entonces, como eres, Yo sabía marico, que como no es se iba a costumbre del podcast, obviamente no podía. Y como es costumbre del podcast, tienes que decirle a la gente que se suscriba y que bueno, eso, pues, y las mariqueras que dicen los youtubers. Bueno, ¿cómo es que es la vaina? Denle suscríbanse y denle a la campanita. Funky Eso. Dilema para todos ustedes. Exacto. Alright. Muchas gracias, Bueno, muchachos, se les muchas quiere. gracias. Bye. Retirada táctica es lo que yo suelo decir. Sí.